Un figurón que tenemos acá. Pido un aplauso a Luis Brandoni. ¡Bravo! ¿Cómo lo va, Luis? ¡Capo! ¿Querés que lo haga enojar? Porque es fácil hacerlo enojar. Tres empanadas. Debes ser preso de esa frase, ¿no? Las 3 empanadas. Pero eso no. Sí. 3 empanadas. Inflamado. Inflamado. Por no decir, tengo la bola inflada por el piso. Pobre, ya ni se ríe. 3 empanadas le sobraron. Qué va. 3 Por favor. empanadas Creo que siempre que le cuando pasan sobraron esperando la de ayer para carroza, 2 personas. revienta todos los Sí. ratings, hashtag en Twitter. Tremendo. La gente sí. Amamos esa película. Bueno, ¿saben cuál es el secreto para renovarse cada día? Luis, buenas noches, te saludo nuevamente. ¿Sabes que si hablábamos de lo que es lo que pasa en este momento con la Argentina, puertas para afuera y puertas para adentro, ¿no? Sí. Hay un presidente que rápidamente se inserta en el mundo, ya algunos los conocía de antes, digo el caso Trump, fueron empresarios que hasta trabajaron juntos creo que en algún momento. ¿Crees que hay una Argentina para afuera y hay todavía cuestiones, cosas, temas que nunca logramos resolver los argentinos puertas adentro? No, yo creo que hay oportunidades, hay momentos. Este es un momento propicio para Argentina. Digo, el hecho de que una potencia como Rusia haya recibido en visita oficial al presidente argentino tiene una significación particular, lo cual no resuelve los problemas internos que tenemos los argentinos, que algunos vienen de larga data, otros menos, y hay cosas que se pueden resolver más o menos rápidamente y otras que van a llevar mucho tiempo. Pero creo que son realidades distintas, digamos. Y la representación nuestra en el exterior me parece que es significativa porque no es solamente el traer dinero, como suele decirse, pero no trae dinero como si fuera a mendigar. El presidente no va a mendigar, va a ver si puede hacer Más o menos. acuerdos. No, pero tiene que ir no, si va a mendigar, pierde. Va a pedir, Va sí. a ofrecer mercancías a cambio de otras que nos Limones. sean útiles a nosotros. Me parece que ese es el juego. Si no, estaríamos perdidos. Me parece que el propósito es tratar de exportar lo más posible y lograr esos acuerdos. ¿Y Ahora crees que con finalmente Francia va a se van a pasar. dar? ¿Cómo? ¿Se van a dar? ¿Van a llegar las inversiones? Finalmente, bueno, hoy Rusia anunció inversiones en Argentina. Putin, sí. Sí, modesto, ¿no? Todavía lo que es cierto, lo que dice ¿Pero Luis. qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Que nos arreglen No, lo de no, no. afuera, lo que tenemos que arreglar nosotros? Lo que Nosotros es tenemos cierto una responsabilidad. es que es una suerte de paradoja, ¿no? El gobierno de Macri que como política doméstica o puertas adentro y enfrenta unos cuantos frentes abiertos con el sindicalismo, la situación económica. Sin embargo, afuera, en el exterior, es un presidente dentro de lo que es la región de Latinoamérica que tiene muy buena imagen y una buena recepción internacional, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Me parece que es normal, porque digo, los problemas, cuando el presidente se traslada al exterior, los problemas en Argentina no están solucionados, ni se van a solucionarse antes de que vuelvan. Pero me parece que el hecho de que sea muy bien recibido en el exterior, que participe en una conferencia como lo es Davos, que yo ignoro de cuántas cosas hablarán ahí, pero las visitas que tiene pensado hacer, me parece que son auspiciosas. Digo, no es en demérito. No es que dicen, no, entonces andamos bien afuera, pero no adentro. Adentro vamos a andar con dificultades durante mucho tiempo. Y hemos tenido siempre dificultades, lógico. Y los países tienen sus dificultades. Mirá si no los ingleses, que no saben qué hacer con el Brexit. Si pegarse un tiro en los pies o dar marcha atrás. No saben, digo, todos tenemos problemas. Pero me parece que relacionarse con el mundo, tratar de implementar acuerdos comerciales, me parece que es bueno para todos. Y Luis, sobre todo porque significaría fuentes de trabajo y se están haciendo algunas cosas en ese sentido importantes. Vos sos un gran conocedor de las cuestiones políticas de nuestro país, militás de toda la vida. ¿Cuáles son? Pero no soy nada, digo, no Bueno, soy no, pero sos un hombre ni que entiende de qué arquitecto, va. ni economista, Sí. ni nada. No. ¿Cuál es el tema que más te preocupa de la actualidad? ¿Cuál es el tema que vos ves que el El gobierno más encuentra? grave de todo Sí. es el tema de la educación, es el más grave de todo, porque es el que hace al futuro. Ese es el más grave de todo, es el que tenemos que apresurar, más allá de las medidas, proyectos de ley que tiene el Ejecutivo para presentar en el Congreso, algunos que son más importantes que otros, pero creo que lo que debería preocuparnos a todos es llegar a un acuerdo de un proyecto de política de Estado para resolver el tema de la educación, que como mínimo nos va a llevar 20 años. Porque eso no se arregla con 3 o 4 buenas cosechas de soja. Se arregla porque es una tarea que lleva mucho tiempo. Y a mí me parece que ese es el futuro y eso es lo que a mí me preocupa ¿Y a corto más. plaso? A corto plazo hay Por cosas ejemplo, que se van economía a... que no termina de arrancar nunca. Pero te está arrancando, no nos gusta nada. Es extraordinaria la habilidad
que yo tengo un radar especial para escuchar que comentarios que son, dice, me levantó un poquito, pero tiende a bajar, ¿no? En la misma noticia, digamos, parece ser que es como una gimnasia, un deporte nacional, el de ver qué es lo que está. Hay una iniciativa, muy bien. Dice, muy bien, sí, pero ¿y lo otro? Dice, por ejemplo, siempre hay algo así, pero yo creo que algunas cosas están marchando bien. Vamos, lo que dicen los economistas, los encuestadores, pareciera ser, no estamos en el mejor del mundo, ni mucho menos, pero las cosas me parece que están progresando, la obra pública me parece que es un hecho importante, y a mí me parece también, será que tengo un cierto fervor todavía, que hay que ponderar las cosas que están bien y que se hicieron bien. Y todavía de eso no hemos podido alcanzarlo, ¿no? Lo que pasa es que mientras tengamos casi un 30% de pobres, es como que hay urgencia. Es que una vez para allá. aparece que hay menos. ¿Y si hay menos? ¿Y si hay menos? Digo, si hay menos, ¿cuánto puede haber? Puede haber 3 puntos menos de 28. pobres. 28. Es grave también. Muy grave. Pero algo nos tiene que servir de zanahoria para seguir pensando que podemos. Pero si decís, pues, ¿qué? Hay 26%, No, igual tenemos que poder, sí o sí, porque 26% tenemos que de salir, pobres. sí. Es una Sí. barbaridad. Entonces Sí. estamos en la misma. Me parece que no. Esas cosas habrá que... Y lo más importante de todo, y esto yo creo que habrá que analizarlo un poquitito más o tomarlo más en cuenta, es que hay cosas que no están bien, pero que no impactan en la sociedad como han impactado en otros momentos. Por eso... ¿Cómo cuáles? Las cosas que han impactado, por ejemplo, de los comentarios de todo el periodismo en general, los analistas políticos, que bajó la apreciación de Macri en la consideración pública, ¿no? Y está en el 48%. ¿Te parece poco? ¿Sabes cuántos presidentes del mundo querrían tener 48%? Digo, pareciera ser que, bueno, y entonces ahora viene la dificultad. Y ahora sí se cae el gobierno. Digo, no tenemos más que recordar lo que acaba de decir un ex ministro de la Corte Suprema de Justicia. Es un despropósito lo que ha dicho este señor, que debería callarse la boca para siempre. De modo que estas son las cosas que impactan cuando la gente no les hace más caso, no les A cree ver, más. para que quiero ir un poco más allá, porque vos lo que estás diciendo es que, en definitiva, y en algo coincido con vos, que los problemas los tenemos que resolver entre todos nosotros, porque si no, nadie nos va... No hay un Mesías, un Dios que va a venir a... No, ¿qué le importa a resolver Putin todo. los problemas nuestros? Sí, son nuestros, Trata total. de que va a estar total. bien. Pero, ¿y vos crees que hay gente, parte de la oposición, que quiere que todo esto reviente? Por parte del supuesto, periodismo no que hay esto ninguna reviente? duda. Lo dijo el amigo Zaffaroni, sí. en Mar del Plata. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo también. Barrio Nuevo, el que una terminación. ¿Qué quiere decir? ¿No se asusta? ¿Qué nos está amenazando? Barrio Nuevo. Barrio Nuevo no, se terminó. El partido militar se terminó con Raúl Alfonsín en esa etapa. Y la gente ya no acepta más ruptura del orden constitucional. Las dos elecciones del 2015 y del 2017 han hablado claramente cuál es la voluntad mayoritaria del país. No insistan más, porque no va a haber golpe de Estado, porque la sociedad no lo quiere. Y va a pasar algo que lo va a volver a demostrar, como ocurrió el 1 de abril del año pasado, ¿te acordás vos? Sí, sí, la marcha. La marcha Sí. que se hizo por primera vez, una marcha un día sábado, salieron millones de argentinos en todos los pueblos y ciudades. Bueno, eso fue un apoyo contundente, porque además fue espontáneo. Ni el gobierno ni los partidos del oficialismo apoyaron, dijeron nosotros no tenemos nada que ver. Va a pasar lo mismo, va a ser el 1 de abril, va a ser domingo. Y vamos a salir el domingo, 1 de abril, a apoyar la democracia, el Estado de Derecho y a exigirle a la justicia que siga trabajando como tiene que trabajar. Ahora, poner en duda la democracia a esta altura ya no es una discusión que atrasa, porque creo que nadie... Mucho atrás, Sí. lo pasamos Ah. mucho. Lo que pasa es que tenemos muchos golpes de Estado. Desde el año 30 hasta el 83 fueron 53 años de rupturas constitucionales que nos marcaron a fuego. Nos crearon una concepción tan lábil, tan débil, tan frágil de la democracia que creemos que estamos en lo mismo. Y me parece que no, a mí me parece que no.
¿Y por qué se coquetea tanto con la democracia, con No, el es que riesgo lo de la que pasa es que democracia? hay un sector enorme del Porque se habla peronismo. mucho de ponerla en duda En- o No, que porque un golpe de Estado. quieren que se vaya el gobierno porque no saben perder. Yo creo haberlo dicho acá antes de las elecciones de 2015, que tienen que aprender a perder. Y perdieron en 2015, no lo quisieron creer, porque por eso no le dio la expresidenta los atributos al presidente Macri que corresponden por protocolo y por historia, porque si yo no te doy los atributos, vos no ganaste. Y los muchachos del peronismo decían, vamos a resistir con aguante, antes de que asumiera. Esto es lo que pasa, y van a aprender a perder, porque ya volvieron a perder en 2017, y entonces de lo que se trata es saber si vamos mejor todos, no si le va mal al gobierno. Necesitamos que nos vaya bien a todos. ¿Qué pensás que Que diría? haya Sí. un acuerdo como hubo en el 2016, acuerdos con partidos de la oposición para sacar adelante una situación complicada que tenía el país. Y ahora va a pasar lo mismo y tiene que ocurrir. Y además, porque la gente que amenaza de esta manera son una ínfima, por no decir una despreciable minoría. Es una absoluta minoría, porque incluso los dirigentes gremiales de los grandes gremios tampoco están en esa tesitura y no van a acompañar muchas cosas. Ya pues son el último intento de una huelga general. ¿Qué crees que...? Ya, ¿quién? Sí, mira quién te mira ahí. ¿Qué diría hoy? Y estaría preocupado, como estamos todos los que nos preocupa el país. ¿Apoyaría, pensás, al gobierno de Mauricio Macri o no? ¿Cómo? ¿Lo apoyaría al gobierno de Mauricio Macri? Sí, o no tengo Porque su ninguna hijo duda. No tengo ninguna duda. Y apoyó, el doctor Alfonsín votó a un sector del peronismo cuando hicimos la alianza, de modo que, porque creía que era imprescindible sacar a ese gobierno, me refiero al gobierno del doctor Menem, de manera que no se trata de si lo apoyaría o no lo apoyaría, por supuesto. El doctor Alfonsín fue un hombre de la democracia, es un hombre democrático, convencido, fue hasta el último día, hasta el último aliento de su vida, y en este sentido no estoy absolutamente seguro que estaría apoyando un gobierno democrático, no autoritario, como lo fue el gobierno de los Kirchner durante 12 años, que fueron los que volvieron a decir, yo era chico cuando lo escuchaba Perón, bueno, nosotros y ellos, y con nosotros y ellos nos está yendo mal. Y necesitamos hablar de nosotros y a ver cómo podemos estar bien entre todos y tener piedad por los más necesitados, pero no como una especulación a favor de la oposición política, sino a favor de esa gente. Y esa gente se va a ver beneficiado con la obra pública, se va a ver muy beneficiada con cosas que son elementales, básicas para la vida de una persona, como es el agua corriente, como son las cloacas, ese tipo de cosas. Y yo creo que eso está bien, no se puede criticar. Ahora, ¿qué nos pasó año 2018 hablando de cloacas, ¿no? Y agua corriente. Somos África. Bueno, Qué tristeza, ¿no? Con un pueblo tan rico, digamos, un país tan rico. Impresionante. Ahí se nota lo que han sido varios gobiernos. A mí no me gusta mucho generalizar, pero quiero puntualizar en este hombre, porque se ha hablado mucho de Alfonsín en estas últimas semanas. De hecho, Barrio Nuevo lo cita en un momento como diciendo, como le pasó a Alfonsín. sí, claro. ¿Alfonsín lo volcaron los paros generales que le hicieron? Fueron 13, creo. Pero no, entre Alfonsín, entre sectores de la iglesia y sectores industriales que hablaban del gobierno rojo de Alfonsín, no se olviden ustedes que también cantaban se va a acabar la sinagoga radical, porque tenía muchos ministros de origen judío, y le hicieron 13 paros generales. Si te parece que eso no es, pues además le hicieron un paro en el año 87, en enero, mientras se batía el récord histórico de la ciudad de Mar del Plata de espectadores en el teatro, que fueron 760.000 espectadores al teatro, hicieron un paro general en vacaciones. La verdad que no Ahí ganaron ellos. No, Sí, no porque por lo la desgastaron pulseada. el gobierno. No, es Sí, la bueno. pulseada. Sí, Y ahora corre el mismo problema o el mismo riesgo. pero con la Mauricio Macri. diferencia de que no pierde el gobierno. El gobierno gana. El que pierde son los que están anunciando los golpes. Amenazando. Claro, esos son los que pierden. Sí, por favor, María Julia. Sí, primero en la foto, una de las fotos que pasaban recién del paño de 10 de diciembre del 83, de Alfonsín, al lado de Alfonsín estaba Cafiero, ¿lo vieron? En el Por paño? supuesto. Impresionante, ¿no? No impresionante. Es lo que debía ser. Claro. Debemos tomar
una lección de eso, debe ser una lección y un ejemplo de democracia. El doctor Cafiero era el jefe de la oposición durante Semana Santa y estuvo en el balcón de la Casa Rosada defendiendo la democracia y defendiendo a ese presidente. Es un hecho extraordinariamente importante y hay que reconocerlo eso a don Antonio Cafiero, por supuesto. Ese fue de un buen ejemplo. Y también Eduardo Cafiero Dualde. no Sí, estuvo a ver. solamente. ¿Perdón? Cafiero y el peronismo no solo estuvieron en el palco. Cafiero y el peronismo tenían diálogo con el gobierno continuamente en los términos en los que las democracias civilizadas los tienen. Por supuesto. ¿Qué pasó después? Porque con ese peronismo se hablaba. Es decir, el radicalismo hablaba con ese peronismo. Y sí, bueno, el radicalismo trató de hablar siempre en la medida en que era lógico y aceptable el diálogo, pero digo, hay momentos en que incluso, no nos olvidemos, el doctor Alfonsín nombró un ministro de trabajo justicialista. Sí. Y le hicieron Bueno, un el paro primer igual. golpe se lo Y hizo le el hicieron un paro sindicalismo. igual. El tema es ese. Porque además es otra de las cosas que tenemos que revisar. Si la única manera que tenemos de manifestarnos y de manifestar un desacuerdo es con un paro, un piquete o un corte. Debe haber otras maneras. En el mundo hay otros modos. El Parlamento. ¿Eh? El Parlamento. Sí, pero Por El lugar, ejemplo, el lugar lógico. para dirimir diferencias y plantear otras visiones es el Parlamento. Por eso nosotros elegimos representantes. Sí. Claro. Para- Sí, no Diego, sé. Luis, le propongo cerremos la grieta. Definitivamente me invita al país donde usted vive, porque en mi país no bajó la pobreza en No, sino 2018. que es muy probable que no vamos a cerrar Que la no me grieta, acepte. porque vos vivís en un país que está todo mal y yo vivo en un No, país yo que... me manejo con la realidad. Bueno, por eso, pero es tu Bueno, realidad. está bien. No me interesa, tu realidad Ok, entonces no me interesa. le hago la pregunta. No me Bueno, interesa. correcto. En mi país, en Argentina, 2018, la pobreza crece. No, No estamos mejor económicamente. no. Sí le afectó a la sociedad todo lo que está sucediendo y le sigue afectando. Y de hecho en el Posadas, despedidos en el canal de la ciudad, en TV Pública, despidos por todos lados, la inflación, los peajes, el medio de transporte, los servicios, cientos de miles de personas. Es otro país. Pero bueno, lo felicito porque el optimismo siempre puede más. Recién veíamos a Alfonsín, lo vemos a Alfonsín y es un orgullo para los radicales y para los que creemos en la democracia. Uno de los hechos más importantes fue el juicio de las juntas, ¿no? El tema de no perdonar, no olvidar y justicia a los militares y toda la época de la dictadura. ¿Qué opinaría hoy Alfonsín y qué opina usted de las declaraciones de Massot reivindicando o tratando de otra vez embarrar la cancha y dejar un poco de confusión en todo este tema? No leí las declaraciones de Massot, pero me imagino. Bueno. Porque es de la familia de la nueva provincia, de modo Claro, de que Bahía tiene una Blanca, larga historia. el tío. Y yo la padecí y vos no, porque felizmente No, está bien, somos pero está en jóvenes. su partido Massot, por eso. ¿Eh? Está en su partido, Massot. Nicolás. ¿Qué tiene- Cambiemos, qué me es estás parte de este preguntando? gobierno. ¿Qué me está, No, ¿qué opina de las declaraciones de alguien que pertenece a su gobierno, al que usted defiende? ¿A mi gobierno? No, yo no soy del gobierno, te aviso, yo no estoy en el Usted gobierno. defiende este gobierno. Yo defiendo este gobierno, sí, Claro. pero no soy de este gobierno, soy del gobierno. Está bien, pero es ¿Pero parte qué me de- querés decir? ¿Qué me querés hacer, una chicana? No, No me ¿qué interesa opina de- discutir con vos. ¿Qué opina La de verdad, esas declaraciones? no me interesa discutir con vos. Y que te pregunto yo, ¿qué opinas de las declaraciones de Zaffaroni? A ver, contame. Ya lo dije ayer, si quiere se lo repito. No te vi ayer. Me perdón. parecieron desafortunadas. Bien, muy bien, perfecto. Massot Eso no habló de quiere decir que reconciliación. no quiere decir Dice que hay que estés olvidar y que hay que inhabilitado para reconciliarse, olvidar. No hay que quiere- reconciliarse con el pasado y olvidar todo lo que pasó durante el... No, la al dictadura contrario, militar. hay que recordar No muchas dijo cosas. olvidarte todo lo que pasó. Hay Él que habló de recordar reconciliación. muchas cosas. No, Sí, perdón, sí, hay sí, que sí, recordar sí. muchas cosas del pasado Sí. A ver. que han sido olvidadas. Sí. No se trata de volver para atrás. Para atrás ya no volvemos. El que fue para adelante fue Raúl Alfonsín, que hizo lo que hizo, y del que no participó el peronismo, que no formó parte ni siquiera de la CONADEP. Ujú. No se enteraron, no lo apoyaron. Hasta que Hasta que apareció se Néstor. expidió, ¿cómo? Hasta que Néstor después hizo lo que No, correspondía. Néstor no hizo nada. Bajó el cuadro, Néstor pidió no perdón hizo, en nombre del bajó el Estado. cuadro. No, hablemos en serio, si querés Crecimos- hablamos. crecimos ¿cómo en materia de No, derechos humanos. No tengo ganas de hablar, no. Santi. Néstor bajó el Estoy hablando con cuadro. respeto, A si ver, quiere podemos tener un intercambio de ideas, tampoco... digo, No, forma no es un así. cambio de ideas, está cerrado. Yo quiero ver otra cosa. Bueno, voy a otra cosa. voy a otra cosa. La discusión de la reconciliación, ayer lo planteamos, pasa porque algún día los argentinos realmente podamos perdonar a todos, hasta los últimos que han sido muy corruptos, y a veces el perdón es impunidad, así que eso queda en la gente. Luis, cuando hablamos Bueno, del no es exter- perdón, es justicia. Por eso, es justicia. Y las juntas fueron juzgadas en un hecho... Reconciliación es un impunidad, hecho- Pablo. por supuesto.
Pero ¿sabés cuál es la diferencia, Diego? Que el perdón no solamente es por el tema de las juntas. Acá arrasó, recién nos enteramos, por ejemplo, el señor Balcedo, 35. delincuente, tiene 35 millones de dólares en su No, poder. pero que a mí lo que me sorprende estos tipos hablan es de que este defender a los muchacho pobres. hable de impunidad. Cuando el justicialismo en el 83 votó al candidato que decía que la ley de autoamnistía era constitucional. ¿Es así, doctor, o me Por equivoco? supuesto que fue. Entonces no hablemos más, no hablemos más, pibe. A ver, doctor, sí. Sí, digamos que son varios temas. Yo creo que el tema de reconciliación no implica de ninguna manera perdonar a todos, porque creo que es independiente del tema delictivo, sobre todo de aquellos delitos que son de lesa humanidad, que son inamnistiables, que no pueden ser indultados y que no prescriben. Yo creo que lo que él se refirió es a la sociedad en su conjunto, para romper la grieta, llegar a una situación de concordia. Esa es mi Concordia es interpretación. la palabra. Sí, concordia Para es mí la la palabra es de la concordia, Sí, porque ajá. es muy difícil para gente que sufrió mucho, que estuvo de un lado o del otro, poder reconciliarse en el sentido de perdón, pero sí poder concordar, llegar a una situación civilizada en que no estemos todo el tiempo pensando en el pasado. Pero para mí, de ninguna manera es impunidad, porque si fuera impunidad, estaríamos violando los tratados internacionales que nosotros hemos incorporado a la Constitución. Luis, y cuando vos decís que de hecho ninguno de nosotros lo vivimos, ¿no? ¿Cómo fueron los 70? Vos decís, yo lo viví, yo sé lo que pasé. Fueron muy complicados, fueron años de plomo. Fueron años de plomo. Fueron años terribles, de los cuales, por supuesto, no se habla. Digo, yo me tuve que ir amenazado a muerte por la AAA, que era una organización paragubernamental. No es una novedad. Todos los días leíamos las listas. ¿A quién había amenazado la AAA? Yo recuerdo, yo soy de los 70, y recuerdo que una de las noticias que vos esperabas en el sentido de a quién había amenazado ese día la AAA. Y era normal los bombardeos, Así, era normal. así como las organizaciones armadas irregulares que también mataban gente. Sí, era normal vivir con que había un Cuando- atentado, que te bajaban del colectivo, había requisas a cada No, rato. fue muy Ahora, ¿y difícil, algún día muy vamos a poder difícil. salir digamos... Yo hay algo que... Se una pudo palabra salir, que se salió con sí. la democracia. Pero a ese momento de la historia querer que se habla muy poco. Claro. Cuando todavía los militares conservaban mucho poder, Sí. y este hombre que está acá atrás, que fue denostado muchísimos años y después de muerto fue reconocido por muchos, este hombre tuvo que enfrentar a los militares con muchísimo poder. ¿Cómo fueron esos primeros años de la democracia? Del No. 83, 84. Bueno, fueron difíciles. Lo que pasa es que había una decisión tomada muy firme. No se enseña bien en los colegios, no se enseña, hace muchos años que en los colegios secundarios no se enseña el juicio a la Junta. Es cierto. Lo que se enseña es la ley de punto final y de obediencia debida. Esta es una canallada que ha cometido los gobiernos peronistas, de no contar lo que pasó. Lo que pasó fue que Alfonsín le ofreció al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es la Corte Suprema, digamos, de los militares, hacerse cargo de las acusaciones que tenían los jefes de las 3 juntas militares, que es lo que dijo Alfonsín durante toda su campaña. Y no se hicieron cargo, entonces hubo que intentar, por otra vía, con grandes esfuerzos, el que la justicia civil se hiciera cargo de esto. Y se hizo cargo. No solo se hizo cargo, sino que fueron juzgados las 3 juntas militares. Y luego aparecieron otras cosas en la CONADEP, de lo cual no participó el justicialismo, donde aparecían otras acusaciones muy graves, y el último artículo del fallo de la Cámara Federal, doctor, Sí. donde dice cualquier otra denuncia que se tenga que hacer, eso abre el juego para otras cosas que excedían en mucho a las juntas militares. Y entonces ahí el gobierno, ya juzgado esto, en la Cámara de Senadores, donde tuvo en minoría durante todo el mandato el doctor Alfonsín, el peronismo empezó a exigir que se juzgara a todos los militares, de cabo primero para arriba a todos. Y esto era virtualmente imposible porque hubiese significado, digamos, juzgar a 25 o 28 mil militares en una cosa que excedía cualquier razonabilidad. Entonces ahí es donde el peronismo empieza a decir, como gritando, que estábamos aflojando, claudicando, no claudicó. Y la verdad que después de todos esos años de sangre y fuego, de una dictadura atroz,
de una violencia inusitada, se pudo recuperar la democracia. Y esta no la vamos a rifar, esta vez no la vamos a rifar, ni la vamos a poner en riesgo. La pusieron en riesgo los Carapintadas, la pusieron en riesgo Seineldín, la pusieron en riesgo los Todos por la Patria, con el asalto a la Tablada. Todos ellos intentaron eso, no lo lograron. El doctor Alfonsín además pagó el precio político de haber firmado con Menem el Pacto de Olivos, que todavía se discute, seguimos discutiendo los argentinos, pero fue muy importante porque se modificó la Constitución. Pero por yo no puedo creer, igual no escucha, ¿no?, a diario dichos muy desafortunados con respecto a poner en juego la democracia. Nancy Paso, buenas noches. Pero buenas noches, ¿cómo Gracias les por va? estar con nosotros. La primera pregunta que tengo, ¿crees que está en juego la democracia? ¿No atrasa un poco esa discusión? A ver, escuchame una cosa. Hoy le preguntan al presidente si va por la reelección y estamos discutiendo si está en juego la democracia. Ahí alguien está loco, digamos, ¿no? O sea, es Argentina. incompatible una cosa con la otra. No, para nada. ¿Cómo va a estar en juego la ¿Y por qué democracia? se coquetea tanto con eso? Los dichos de Zaffaroni. Porque todo el tiempo- sirve, porque en realidad, digamos, se está achicando el fantasma de Cristina y entonces hay que, digamos, hacer surgir algún otro tipo de fantasmas, básicamente para no mirar otro tipo de cosas que están sucediendo. Así que me parece que siempre está bueno tener un buen temor dando vueltas. ¿Y Mazot cuando habla de reconciliación? Mazot tiene un problema genético. Yo lo quiero a Mazot porque la ¿Genético? verdad que... Sí, ¿O es generacional? familiar, Ah. digamos. Es familiar, no es Hereditario. generacional. Pero le quedó impregnada, digamos, su familia en su ADN. O sea, sería como más de ADN que otra cosa. La verdad que es un chico muy joven y me parece que hay que tener cierto respeto por otras décadas, ¿no? O sea, yo de hecho tampoco viví la década de los 70 y la viví siendo muy chica. Y me parece que exigir a gente que pasaron tantas cosas, que se reconcilie, es algo, cuando de golpe uno lo que percibe es que todo lo que sucedió, porque vos fíjate, ahora surge de alguna manera, por distintas razones, un montón de cosas que yo pensé que realmente ya estaban perimidas. Yo igual. Yo la verdad que pensaba Discusiones que... viejas, ¿viste? Sí. Discusiones muy Ajá, viejas que atrasan, además sí. no solo atrasan, sino que había ciertas reivindicaciones y cierta cosa que ya estaba dada. O sea, a ver, sabíamos que no había sido una guerra de dos bandos, ¿está claro? Eso estaba claro. Ahora parece que está en discusión hasta eso. O sea, yo me veo a veces en las redes sociales teniendo que explicar el por qué es más grave cometer delitos y además ostentás el poder del Estado. Y me parecía que eso ya estaba saldado como discusión. O sea, cuando yo me acuerdo una vez, fui a hacer una nota como cronista a la escuela militar y me encontré con, digamos, el nunca más dentro de la biblioteca, dije, bueno, ya está. Ya está. O sea, este tema pasó, ¿no? O sea, ya hay una generación, una nueva generación de militares, de gente que, digamos, ya piensa diferente. Pero, hermano, me están saliendo los fachos de abajo del A ver un todos poquito. lados. ¿Cómo Mira, le va, hablando Rosendo? de escúchame, Rosendo lo metieron preso en la Ahora que época está de Rosendo, Alfonsín. por eso lo quería ver. Porque en ¿Cómo le va? realidad él atentó contra... Muy bueno el reportaje en Perfil. Muchas gracias, Rosendo. Hablamos de un tema muy delicado para los argentinos, de una herida que yo creo que nunca va a cerrar, pero coincido con Nancy. Yo pensaba que algunas discusiones ya estaban dadas, y parece que no. Bueno, a ver, yo creo lo siguiente, es decir, entre la gente informada, politizada, la gente con militancia, esto se va a seguir discutiendo. Creo que para el conjunto de la población la discusión sobre esto, ¿viste?, ha bajado. Está muy presente en los que están con protagonismo, ¿no es cierto?, en la política. Esta cosa, mira, yo a veces me gusta mirar la historia, ¿no? ¿Cuánto tiempo siguió la discusión sobre Rosas en la República Argentina? Continúa. Que fue la gran guerra civil del siglo XIX, con Degüello, ¿no es cierto? Y bueno, duró. En alguna medida todavía sigue, ¿no es cierto? Continúa, porque digo, a En ver, alguna medida todavía sigue. El peronismo-antiperonismo, ¿cuándo se cerró? Y mirá, yo te diría que el tema peronismo-antiperonismo, los bombardeos del 56, la quema de las iglesias, siguen generando... ¿Para qué tenemos el informe entre tales vintage? No era el primer informe para poner, pero justamente están hablando de eso, de cómo este River Boca eterno en la República Argentina que viene hace tantos años, sigue calando profundo hasta el día de hoy. Grandes invitados en una gran noche. Mirá este archivo impresionante que nos describe un poco a los argentinos. Mirá. La historia se repite una y otra vez. La política argentina es un déjà vu constante que nos obliga a presentar Intratables Vintage. Hay una grieta en mi corazón. Unitarios
y federales, peronistas y radicales, Boca y River. Los hermanos argentinos nunca se han unidos. Esta es la historia de la grieta eterna. La grieta existe, es histórica y acaso inevitable. Dos facciones políticas se disputan la organización de un vasto territorio. Unitarios y federales marcarán a fuego el nacimiento de la República Argentina. La grieta ya no es política, es cultural. Aquí nadie es dueño de la verdad, nada más que Perón. Yo fui un adversario de Perón, pero aquella manera de él y aquella manera nuestra no permitió nunca que dijéramos buenos días o buenas tardes. Y este aislamiento se producía naturalmente en el seno del pueblo, que a veces no comprendía por qué tenía que estar distanciado. Ninguna libertad política. En eso somos tiranos, dictadores. El pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Hay una grieta. Todo ese horror del proceso hubiera sido evitado si en el año 73 se hubiera sentado la izquierda, la derecha, el peronismo, el radicalismo, los liberales, los conservadores, la iglesia y el ejército a hablar, a sentar, a pactar, pero no a pactar unos a espaldas de otros, sino a pactar todos juntos. Una brecha que se la metieron a mucha gente en la cabeza como que estaba malo discutir, que no tenía que haber conflicto. Yo no creo en la grieta. Creo que tenemos que realmente aprender a sentarnos alrededor de una mesa y encontrar en qué cosas coincidimos. Que si todos piensan lo mismo, no estamos en una sociedad democrática. Pero es una identidad a partir de lo negativo. En vez de decir, qué lindo un gol, disfruto el gol de mi equipo, estoy enojado con el otro. Bastante definitorio de cómo somos. Por eso todo sale como el oro. Por eso Dios no nos entiende, nadie nos entiende. Por eso cuando viene un extranjero dice, ¿qué mierda les pasa a ustedes? Tienen todo y están cagados de hambre. Genial lo de Pinti, porque es cierto que el otro día estaba hablando con un chileno y me miré y me decía, ¿qué país tienen ustedes? Qué rico. Y en un momento me hice por lo bajo, pero mucho chorro, sí. Claro, no lo pueden creer. De afuera nos miran y no pueden creer cómo teniendo tanto estamos así. ¿Cómo empezar a tender puentes? Hay que intentarlo, hay que seguir insistiendo. No debe ser imposible, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero no va a ser imposible. Y bueno, y si no, tendremos que acostumbrarnos a sostener la democracia. Nos guste el resultado de las elecciones o no nos guste. Pero la cosa va a ser así, la democracia es así. Los gobiernos que más votos obtienen, los gobernadores, los candidatos, son los que tienen la responsabilidad de dirigir el Estado municipal, provincial o nacional. Y habrá que hacer eso, pero digo, aventurar que ojalá que no termine, como lo dijeron desde antes de que este gobierno asumiera, usted lo recuerda, ¿verdad, Rosendo? Sí. Bueno, eso es raro, digamos, yo creo que el justicialismo en general, salvo sectores Pero, que Luis, yo los a ver, reconozco no y que donde tengo mis esperanzas políticas puestas en la recuperación de ese peronismo. Con vocación democrática, si no, no se puede, va a ser muy difícil, pero yo creo que habrá que seguir intentándolo. Sí. No, dos cosas. La primera, me parece que para tener una reconciliación nacional, etcétera, se necesita un presidente más magnánimo que los que hemos tenido en las últimas épocas, porque en realidad, en este punto en especial, Cristina y el presidente Macri son parecidos. Cada uno desde su lugar fomenta el antagonismo. Entonces, calculo yo que en algún momento va a venir alguien, esperemos, por encima. Que tenga esto más magnánimo, ¿no? Que digamos que trate de evitar este confrontamiento. Y por otro lado digo lo siguiente. A mí la verdad que asusar al peronismo... Tuvimos uno, que fue Raúl Alfonsín y no nos sirvió de nada. Bueno, Menem también tuvo en este sentido una sensación así, o sea, Menem sí. A ver, si hay algo que tenemos que decir, Sí, no le más o menos podemos lo mismo, achacar sí, a más o menos lo Menem mismo. que haya querido dividir y nada por el estilo. Después gobernó para un sector, digamos, muy parecido a lo que está pasando en este momento, pero bueno. Ahora, lo que yo digo es otra cosa, que es, en este enfrentamiento hay algo muy, muy argentino también, ¿no? O sea, hay algo del ser nacional que evidentemente también nos tenemos que hacer cargo, porque por algo surgen este tipo de presidentes que votamos nosotros. Me parece que tiene que ver con esto. Y la otra cosa, a mí me parece, si bien yo, la verdad que soy bastante gorila, tengo que decirlo, o sea, nunca he militado en el peronismo y me salen un poco los pelos de vez en cuando.
A mí achacarle al peronismo esta cosa de antidemocrática me resulta claramente muy gorila. A tal punto que yo, cada vez que ahora se preguntan, ay, mirá aquel que quiere que termine antes. Chicos, a ver, yo tengo memoria y creo que todos los que estamos acá también. ¿Cuántas veces nos han preguntado a nosotros en off cuándo se iba Cristina y si terminaba el mandato? Y no te hablo del último periodo, en el primero. Claro, lo que pasa es que quizá la historia, como los gobiernos o sea, no cuando peronistas... Cristina estaba y preguntaba, Claro, digamos, la quizá- derecha preguntaba ¿cuándo se va Cristina? No era golpista. No, quizá lo que ayude o contribuya a este pensamiento en el que coincido es que históricamente los gobiernos no peronistas no han terminado sus mandatos. ¿Desde qué año no tenemos un gobierno no peronista que haya finalizado como corresponde fueron en un tiempo y desastre, forma de su por eso mandato? Entonces, también. ese es el imaginario No, popular no, y el no, fantasma no. que está basado en hechos reales, ¿no es Pero, cierto? perdón, eso es De la Rúa hizo cierto. todo mal. Y Alfonsín terminó 5.000% de inflación. ¿De qué hablamos? No Mira, terminaron yo te voy a porque decir una cosa, no se Branca, sostuvieron en el tiempo. Con todo lo que, digamos, te puedo respetar y todo, yo te quiero decir que yo estaba al lado de Menem cuando más o menos aplaudía la toma de los supermercados, ¿eh? O sea, a ver, esa historia yo la viví, ¿está claro? Entonces digo, que se fue Alfonsín, que ayudaron que Ditela fue afuera, digo, a ver, digamos, esa historia es demasiado reciente y yo la viví en carne propia, entonces a mí no me la contó nadie. Termina cuando termina. Terminará en el 2019 si la gente lo define. Pero si hoy le No estuvieron preguntando antes. si iba a tener reelección, Bueno, pero chicos, y no hay perdóname, nada pero alrededor. hay un sector, hubo el 24 de marzo un acto lamentable con los del Club del Helicóptero, que después se subsanó con el 1 de abril cuando salió muchísima gente a la calle. Hay gente que está deseando eso. Tampoco Pero vamos a hablar de realidad o de realidad Tampoco inventada. fueron millones el 1 de abril. Fue Diego, vos, gente. vos ves una realidad de un canal de Pero televisión le puedo que hacer no una es la pregunta. ¿Vos realidad. realmente Tampoco crees, millones. mirá, con los factores de poder a favor, Sí. con los medios a favor, porque una de las cosas que está pasando hoy, Ganó una elección en octubre, Nancy, pero más allá de los medios. pero por eso te digo, con todo esto que está pasando, y más allá o más acá de los medios, ¿vos te crees realmente que la democracia argentina está en peligro? No, pero no tendríamos a mí, ni que- digamos, o es sea, como dice a mí Santiago. no me cuenten un verso. Pero hay porque- cosas que no está en atrasan, Nancy, no peligro. tendríamos Y que me estamos hablar de este discutiendo tema. esto. Ni de Barrio Nuevo, ni de esos A ver, personajes. No, no está en peligro porque la gente no les da pelota. Obvio, pero Esto no está es en peligro. la ¿por qué verdad que no? lo que me extraña es que diga que cuántos dijeron cuándo terminará Cristina. Yo soy un político, opositor desde el primer día, Y nunca lo y escuchaste. jamás se me ocurrió pensar que ojalá no termine su mandato, Pero una cosa porque es- me costó mucho. Yo pasé cosas Pero, muy está feas bien, en mi pero- vida pero pasó, y Luis. creo en la democracia Luis, y hay que pasó. déjame Después de la terminar. 125 pero no, pasó. pero que pareciera ser que muchos de los políticos que conforman Cambiemos andaban diciendo todo el tiempo a ver cuándo termina el gobierno de Cristina. Había en todo caso estaríamos diciendo paren de robar. Pero esto no se puso nunca en duda. Este es el hábito del peronismo. Por eso Sí, están no, diciendo bueno, que no pero se eso sí, termina pero A ver, los un momento, gobiernos. sí. Y lo acaba de A decir ver. el amigo Petrera, que para gastronómico. A ver, Petrera para hacer Nacional Popular soy una alpargata, mirá. son las chetas, esas son las Thompson. Las Forexport. No, A ver. No, esas son caras, ¿Qué marcas son estas? Esta no quema la suela. Es propaganda. No las conozco. En Punta del Este había un montón con esas, así que no. Pero No está muy son, bien, no son son muy ni las más cancheros. chotas ni las chetas. Digamos, un punto intermedio, moderación en todo. A ver, está muy bien. Mira, claramente la democracia no está en peligro, estoy de acuerdo con vos, Luis, porque la ciudadanía aprendió, creció, pero sí resulta que quedan dirigentes con una versión muy anticuada de lo que es el esquema político argentino. Barrio Nuevo es un ejemplo puntual, alguien que, si mal no recuerdo, está hace 37 años liderando su gremio y claramente no cree en la democracia. Pero lo más preocupante es que vos tenés algunos sectores pequeños, minoritarios, de la clase política argentina que tienen todavía una confusión enorme en cuanto a lo que es la democracia. Yo me acuerdo en los últimos tremendos destrozos, eso que vimos en el Congreso hace no tanto, una entrevista a Gioja en un programa de televisión, donde 3 veces a Gioja le preguntan, vos, ¿qué opinás de la violencia que se está viendo en el Congreso, de los destrozos, del polo obrero? ¿Qué opinás? 3 veces. ¿Lo podés condenar? 3 veces no pudo. Como algo interno en la cual él no puede entender que eso es antidemocrático, lo que estaba pasando en el Congreso es antidemocrático. Mientras nosotros estamos discutiendo de 40 años o 100 años para atrás, en el mundo pasan cosas. El otro día vi en internet, no sé si vieron el spot que publicita al Amazon Go, que es un súper que bueno, hace Nicola, sin cajeros, sin nada. Sin nada. Por un lado digo, bueno, el futuro ya llegó, y por otro lado me preocupa porque van a ser miles de puestos de trabajo que no van a existir más. Exacto. Entonces, cuando el mundo está
de alguna manera haciéndole frente a estas cuestiones, nosotros hemos quedado en los 70. Entonces hay una cuestión de que me preocupa hacia dónde va la Argentina y si hay verdaderamente un proyecto de país. ¿Crees, Rosendo, que este gobierno tiene un proyecto de país hacia dónde o hacia dónde vamos? Te pregunto a vos. Bueno, yo creo que en algunas cosas sí, y ¿no es cierto? Y en otras no tanto. Yo te diría que vos, fíjate, respecto a lo que vos decís, hace 4 días se anunció que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Tillerson, visita a la Argentina en febrero. ¿Qué es lo primero que va a hacer? Visitar el INVAP, a pedido de él. Somos, solamente 6 países del mundo están exportando reactores nucleares. La Argentina es uno. No sé si, ahora, estas cosas, lo primero que tenemos que poner es, como se dice ahora, poner en valor las capacidades que tenemos. Fíjate, viene el secretario de Estado de Estados Unidos y pide, de los 2 días, uno quiere ir a visitar el INVAP, ¿no es cierto?, donde se fabrican centrales nucleares, satélites, etcétera. Que seamos, fíjate, uno de los 6 países que producen y exportan reactores nucleares, es algo que poca gente lo discute, ¿no es cierto?, lo analiza y es tremendamente positivo. Como esto hay otras cosas que tiene la Argentina, como tenemos una serie de cosas negativas. Es decir, la Argentina en materia científico-tecnológica es sin lugar a dudas el país más adelantado de América Latina. Tema nuclear, ¿no es cierto?, tema satelital. Entonces yo creo que por acá tiene que empezar un poco la mirada hacia el futuro. Perdóname, Rosendo, me da un poquito de miedito lo que estás contando, pero te cuento por qué. Pues yo recuerdo que cuando vino Menem, el INVAP también tenía un par de proyectos impresionantes y que fueron justamente detenidos por influencia norteamericana. Con lo cual, digo, espero que esta vez hayan cambiado y nos dejen seguir desarrollando. Sí. Bueno, pero vos fijate. Es un ejemplo contrario, digamos, está pasando, porque lo regaló. Me acuerdo Todo ese totalmente. proyecto científico ¿Se acuerdan? lo regaló. Porque teníamos relaciones carnales con los Exacto. Estados Unidos. ¿Y qué nos pedía Estados Unidos en ese momento? Sí, pero Menem la vio, Que dejáramos el proyecto Por eso. Cóndor, claro. Listo, digo, ahora vienen a ver el INVAP ¿para qué? No. Mirá, yo te digo lo siguiente. El ¿Vos presidente... crees que va a pasar lo mismo? No, por favor, hablemos en serio. No está mal decir, che, Hablemos quedémonos. en serio. Por las dudas, ¿no? Por las dudas. Volviendo un poquito al presente, tal vez, está bueno también analizar qué es lo que vamos a hacer cuando se producen todas estas giras del presidente en el mundo. Si bien, por supuesto, no resta, como decías vos, no resta que el presidente vaya a un país a intentar hacer intercambios comerciales. A mí me pasó en la última entrevista que hice a Redrado, que dijo una cosa en la que me quedé pensando y me pareció interesante. Él resaltaba en cuál era la estrategia con la cual el gobierno elegía los países a donde ir a hacer acuerdos comerciales y por qué. Y decía, por ejemplo, ponía como ejemplo en lo que sucedía en Vietnam, que según su opinión era la nueva China, y él decía que nosotros, en lugar de tener que ir a lugares a donde ya estaban los mercados absolutamente desarrollados, donde ya estaban los intercambios hechos, teníamos que ir a economías emergentes que necesitasen de lo que nosotros producimos, como por ejemplo una sociedad que está creciendo económicamente y que está cambiando su alimentación, como el caso de Vietnam. Después tenés todo el tema de energías renovables, después tenés lo que está diciendo Rosendo, y después tenés quién es el negociador por parte de la Argentina cuando el presidente hace estas giras. O sea, ¿para qué sirve y hacia dónde está yendo el país cuando el presidente, con la buena imagen que tiene en el exterior, está saliendo hacia el exterior como para salir del debate interno, que creo que recién lo desarrollamos bastante? Pero digo, a mí me interesa mucho eso, por ejemplo, ¿no? Ver estratégicamente el gobierno a quién pone a negociar y quién es el que está buscando, cuáles son esos horizontes desde donde el país puede crecer, por ejemplo. Sí. Para que yo recién decía, hablaba de esto, Amazon Go, que va por el mundo, va a comerse el mundo. La verdad que Amazon es increíble lo que ha avanzado. Ya hay algunas negociaciones con Argentina, hay que ver qué pasa también con la gente de Mercado Libre, toda una interna ahí. Pero miren esto, a ver, ponlo un poquito en pantalla. ¿Ven cómo es? Esto ya existe. Llegás con tu celular, lo pasás por un escáner, vas, agarrás directamente la góndola, lo que querés, te lo llevas, se computa directamente en una cuenta en tu celular y te vas. Esto ya existe. Y uno piensa, ¿qué va a pasar con las fuentes de laburo? Miles de fuentes de laburo, cómo se va a reinventar el trabajo de acá en adelante. Y siento que en Argentina la discusión siempre es
vieja. Entonces, cuando llegue todo esto a la Argentina, ¿en qué situación crees que Ya nos va a está, encontrar? ya el Nancy? sindicato de comercio. No, va más allá de... Yo el otro día lo escuchaba al del sindicato de los canillitas, mi abuela fue canillita y yo creo que me hice periodista en el negocio de ella, entonces me acuerdo, ahora pues sabes que está perimido, los diarios cada vez venden menos, no hay revistas, se están manteniendo con los fascículos, entonces estaban intentando ver cómo a partir de los puestos que tienen poder hacer trabajo de correo, de entrega, de un montón de otras cosas. Acá hay algo que es cierto, yo tengo hijos chicos, vos también. Yo ya estoy educando a mis hijos para que no sientan que ser feliz significa ser exitoso en un puesto laboral. Aunque les parezca terrible esto, pero es así, básicamente porque en realidad no va a haber trabajo para todo el mundo en el futuro y nosotros hoy puteamos contra aquellos que son subsidiados o que se mantienen con lo que fuera, pero el día de mañana a las generaciones que vienen va a haber que mantener a la clase media también, ¿se entiende esto? O sea, me parece que en realidad el mundo camina hacia que claramente el trabajo tal cual hoy se lo ve ya no va a ser lo mismo, no va a haber capacidad para que todos trabajemos 8 horas por El día tema es si y acompaña todos el tengan Estado trabajo. el cambio que se viene en el mundo o no. O sea, desde es dónde un se problema está mundial, acompañando sí. el A ver, mundo. sí. En Davos, ahora que está el presidente, uno de los temas que se va a discutir es ese, el tema de trabajo. Ya es casi todos los foros internacionales, G20 acá también ¿Pero se cómo va a frenás esto vos? No se puede No se frenar. puede frenar. No solo no se Tenés puede que ir de frenar, atrás siempre. sino les quiero decir que en la Argentina esto ya hay en algunos temas de logística, esto. No Organizan es una solo, cosa claro. tan lejana a nosotros. Los cajeros donde uno se paga ya están. Esto es más avanzado todavía. Acá Sí, hay en acá Argentina que tenés te en cobras solo. logística. Sí. Acá ya Ajá. tenés este sistema que es por Pero software. Lili, te hago en un logística. puntito nada más. Por ejemplo, los bancos quieren mandarle a todos sus clientes por internet los resúmenes, ¿verdad? Sí, eso está a Camioneros se disposición. opuso, ahí tenés la pero puja lo que permanente, pasa- Bueno, porque sí, pero se los terminó puestos de eso. trabajo, Pero ¿no es ¿sabes qué cierto?, del pasa? sindicato. Digamos, lo que uno tiene que tener en claro es, uno sabe que el mundo camina hacia eso. En el mientras tanto, para eso está el Estado y están los gobiernos. Para ir sosteniendo qué pasa en el mientras tanto. Y para eso también están los sindicatos. O sea, por acá, señores, si de golpe todos empiezan a mandar el resumen, que es una cuestión que es obvia, que en algún momento va a pasar, posiblemente se caen empresas importantes de distribución de correo, porque en realidad ya no. Pero digo, entre otras, digamos, pero lo que yo digo, y un montón de familias alrededor. Entonces, mientras vos recapacitas a esa gente o empezás a ver, eso es planificación. Obviamente que nadie está pensando en esto. O sea, cuando vos tenés, en el caso actual, un presidente, digamos, que realmente cree, porque está convencido, digamos, en la libertad de mercado, en que el mercado mueva, digamos, y no ves un presidente que crea, digamos, que el Estado pueda estar regulando determinadas cosas, porque obviamente venimos también de un Estado súper regulador, entonces el péndulo va No, de un pero lado se para el está otro. regulando. No es tan fácil. no La es importación, por ejemplo, no es desmedida. O sea, vos tenés que preguntar el cupo de... O sea, si lo que vos te querés importar se realiza en el país. No estoy hablando del sector textil, que ya sabemos que está castigado y que es el que es emblemáticamente, bueno, está sufriendo importaciones. Pero digo, no es totalmente abierto el régimen A ver, de sí, importaciones No, mira, actualmente. yo acá recojo dos temas que me parece importante para el futuro. Uno, lo que dijiste vos sobre cómo ha cambiado la matriz comercial de la Argentina. 2/3 de lo que exportamos van a países no desarrollados. Vietnam es el 4º comprador de la Argentina que mencionaba ella. Egipto es el 8º comprador de la... Esto ha habido un cambio muy importante. Lo que quizás falta todavía es que la política exterior ponga los instrumentos políticos en función de potenciar esto. El trabajo, que es el otro tema que estamos viendo. Mira, yo creo que no hay que entrar en una visión catastrofista. Yo digo lo siguiente, es decir, el país que tiene más robots por habitante es Japón. 4 de desempleo. Segundo, Singapur. 3 de desempleo. Sí, Cuarto, pero- Alemania. Pero el tema es lo que decía Luis hoy. Mira, lo uno con el tema que decía Luis es la educación. Está bien, El- 4 de la desempleo. preparación para que tienes. Y Estados Unidos está con 4. Son los que tienen más. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, ellos tienen un cuarto de siglo adelante en sustitución del trabajo por robot. Tenemos una experiencia para estudiar, para analizar. ¿Cuáles son los trabajos que surgen? Qué divertido va a ser este programa con robots. No quiero imaginar lo que va a hacer el robot de Mercatelli. Llegamos por los piquetes. Pero De vez en cuando algún Va a ser robotito complicado, traemos claro. también. Santiago. Espera que tenemos a un sociólogo. Samuel Samuel Cabanchik. Cabanchik, ahí está. Mucho gusto, lo escucho.
¿Sobre qué querés que hable? Sobre la Todo lo visión, que se ha hablado no, la acá. Argentina y el futuro que ya llegó. Estamos Mirá, hablando yo creo que eso también es la historia del mundo, ¿no? La historia del mundo muestra cambios enormes. Quizá la historia, digamos, en la contemporaneidad la escala ha cambiado, la escala de los cambios, las velocidades, los saltos cualitativos tecnológicos, pero Rosendo hablaba de la importancia de la tecnología y la ciencia en la Argentina. Brandoni hablaba antes de la educación. Yo creo que la Argentina tiene mucha potencialidad, es muy complejo nuestro país, hay muchas cosas que se están haciendo constantemente y no tiene que ver tanto con lo que un gobierno de polo opuesto al otro vaya definiendo, porque hay continuidades, hay trabajos, hay culturas, hay tradiciones, y la verdad que la Argentina es toda esa complejidad, y nosotros nos adaptamos. Hay que ser más conscientes de lo que somos, hay que tener mayor planificación de lo que tenemos. somos? Más conscientes de lo que somos. No somos tan conscientes de toda esa complejidad. Muy creativo. La discusión pública, la opinión pública tiene que mostrar mucho más todo esto, hablar también de estas cosas, de lo que hacemos en las universidades nacionales. Bueno, lo por que hacen ejemplo, con el los CEDES. egresados, ¿no? ¿Cuántos ¿Cuántos ingenieros premios nucleares Nobel hay tenemos? pero es ¿Y cuántos científicos argentinos protagonizan sí, pero hay en el países mundo? que se ocupan, pero hay países que están preocupados por el cambio tecnológico y la robotización y hay países que se están ocupando de qué van a hacer con esa masa de gente y en qué actividades las van a poner. En la Argentina, cuando se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que continúa el mismo ministro que en su momento puso Cristina Kirchner, la proyección era generar científicos y generar el estímulo de carreras para justamente gente que ya no va a los puestos de trabajo, Santi. Ya eso cada vez está desapareciendo, pero es gente que trabaja desde sus casas o desde cualquier se redujo lado bastante, con ¿no? este teléfono. La cuota y la Pero cantidad la realidad es que no hay, en la Argentina, no hay una política pública que se sostenga justamente para cambiar esta matriz del robot al ser humano. Yo recién te preguntaba cuando arrancábamos el programa, Luis, ¿qué temas te preocupaban? Y me dijiste la educación. La educación. ¿Y cómo es el futuro de un país con una educación, digamos, con maestros mal pagos, con clases a veces que no arrancan nunca, con negociaciones que se van dando durante el año lectivo? Tuvimos una provincia como Santa Cruz, ¿cuántos días de clase tuvo? 3 meses. Más, casi 4 3 meses. meses el año anterior y después ofreció un 2,5 de aumento En salarial. agosto empezaron las clases. La provincia de Santa Cruz, el año anterior, los chicos fueron 3 meses a clases. No he venido a este programa a colaborar con la depresión generalizada. No fue mi intención, ni es mi intención nunca. Por eso dije que hay que apurarse a hacer una política de Estado referida al tema de la educación y hay que modificar muchas cosas. Por ejemplo, hay que modificar el tema de los docentes, que los docentes ganan poco. Yo lo sé desde que era alumno de la primaria, porque mi papá me hacía respetar a la maestra y si yo me decían, dígale a su papá que venga mañana, había que tener coraje para decirlo y cuando lo decías, la primera pregunta que venía de parte de los padres era ¿qué hiciste? Esto se invirtió, hay que recuperarlo, hay que recuperar la entidad y lo que significaba socialmente una maestra. Hoy una maestra, gracias a los dirigentes gremiales que tiene, que terminaron de llamarlos maestros para llamarlos trabajadores de la educación, y ahí, según Nélida Baigorria, una conspicua correligionaria, una gran educadora, dijo que ahí empieza la decadencia. Hay que ver cómo tratamos de empezar las clases a tiempo en este gobierno y en el anterior, que tampoco, no pueden ser los mismos dirigentes gremiales los que no logran empezar las clases en tiempo y forma. Es porque están en otro negocio, están en otra cosa. No son buenos dirigentes, son los que hacen que los trabajadores ganen bien, cobren puntualmente, cumplan con su deber, no falten, no presenten carpetas sanitarias cada 2 por 3. Esto es lo que está pasando también. Y esas cosas hay que cambiarlas, y hay que cambiarlas con un acuerdo general de los partidos que pertenecen al Parlamento argentino. Esto es lo que dije yo. Que se arregle ahora para marzo, no creo que se arregle, pero hay que intentarlo. Pero Luis, no hay consenso sobre una política de Estado en materia laboral. Si hoy estamos hablando de si está en peligro o no la democracia, ¿por qué es? ¿De dónde vinieron los dichos de los que estamos citando? Es porque en este momento el gobierno está en una pelea con el sindicalismo
por dos Parte cuestiones del básicas. sindicalismo, Con parte del sindicalismo. Pero bueno, uno de los que largó este tema, sigamos, las alertas sobre el peligro de la democracia vienen hoy del sindicalismo. En estos días vinieron del sindicalismo. El gobierno está en guerra con el sindicalismo, le está haciendo un escáner al sindicalismo, como hacía rato no se le hizo, con imágenes obscenas que están saliendo de ese escáner, porque la verdad que hasta nos sorprenden a los periodistas que venimos cubriendo este tema desde hace 20 años. Pero por el otro lado, cuando vos das la vuelta de este proceso, te encontrás con la hipocresía de que incluso la oposición, no digo que el gobierno en esto esté absolutamente acertado, pero está la hipocresía de la oposición que te dice, bueno, sí, reforma laboral sí, pero dividámosla. Entonces, el peronismo te reconoce la posibilidad de votar un blanqueo, pero no te dice que cambiemos las normas. Si vos tenés que votar un blanqueo laboral, significa que tenés un sistema legal laboral que estuvo expulsando gente para afuera y necesitas blanquearla. Te reconocen que hace falta un blanqueo laboral, pero no te reconocen para nada la idea de que para que tengamos un país moderno, nuestras leyes laborales tienen que cambiar. Tenemos el sistema laboral más avejentado de toda Latinoamérica. Esto ya sin duda. No somos competitivos. A ver, yo no veo a nadie que esté dispuesto a pagar el costo político en la oposición de decirse, sentémonos 2 minutos a hablar en serio de esto. No, te va a votar. Miguel Pichetto dice, votemos un blanqueo laboral. Pero Y es el si mismo te dicen sindicalismo, blanqueemos perdóname, es el Lo mismo cual es sindicalismo importante hizo. que se haga, es muy importante. Sí, sí, pero al mismo Porque el tiempo tenés que gobierno reconocer por kirchnerista qué se tenés que fue caer. con un 40% de trabajo en negro. Luis, y de eso los muchachos de la volvamos al CGT otro no se blanqueo, si querés. ocuparon ¿Por qué nunca. tuvo que haber un blanqueo de fondos de argentinos en el exterior? Porque los argentinos durante 50 años escupieron sus ahorros al exterior. ¿Por qué tenemos que votar un blanqueo laboral? Porque el régimen laboral es una porquería en cuanto a la competitividad del lugar que nos pone contra el mundo. Y lo gracioso es que ahora te dicen, bueno, está bien, dividámoslo. El gobierno, para colmo, tuvo a un ministro que tuvo el traspié que tuvo, entonces perdió temperatura en la discusión y lo congeló. ¿Traspié? Y no hay, sí, bueno, como para no perderla. Muy linda y la no hay palabra. posibilidad de llegar a un consenso de una cuestión que es un punto central. Pasó un ángel acá en el silencio. Sí. Esperen porque tengo gente de los medios. Está Nancy y está Luis. Y antes de que se vaya Luis, por un momento Luis, que no es una persona muy fácil de llevar, va a decir me voy y desaparece. Poca pulga. Entonces lo quiero aprovechar antes de que se vaya. No era el Pero informe no que se- huyo, me voy. Sin... Yo soy igual, es como un ninja, tira así el humo ese y desaparece. Hablemos del presente y futuro, ya que estamos hablando del presente y futuro de los medios de comunicación. Muchísimos despidos, la verdad que situación rarísima para gente que ha trabajado y que está esperando alguna respuesta por parte de Ideas del Sur. Un medio que vuelve a barajar y ahora de nuevo con miles de compañeros que están en la cuerda floja y muchos de ellos que aún no han cobrado, otros que han sido despedidos. Vamos a hablar de los medios de comunicación en la República Argentina en una crisis muy difícil. Mirá. Despidos, cierres, suspensiones, falta de conducción. Medios en crisis. Aumenta la incertidumbre de los trabajadores de prensa, ya sea por malos manejos o por problemas con la justicia. En general, los medios que están sufriendo la crisis más profunda estaban conducidos por figuras que no pertenecían al ámbito de la comunicación. Ahora citan a declarar a la madre de Balcedo. Miriam René Chávez fue finalmente citada a indagatoria. Dueña del diario Hoy va a tener que por lo menos responder algunas preguntas sobre el patrimonio de su hijo. Nene, ¿no tiene nada para decir a los Por trabajadores? favor, no son trabajadores. ¿Y qué son, señora, entonces? ¿No lo sé? No los conozco. No los conozco. ¿Y qué va a pasar con los despidos, señora? No sé. El diario, después de casi una semana de no publicarse, hoy volvió a la calle. Los despidos quedaron en stand-by porque al dictarse la conciliación obligatoria no tienen ningún efecto, hay que volver a negociar. El juez federal Julián Ercolini acaba de ordenar el procesamiento y la detención de Cristóbal López. Bueno, lo que vamos que nos vaya bien, que la empresa siga creciendo y seguir dando trabajo. Tenemos más de 9.000 empleados. El empresario Cristóbal López se entregó en el edificio Centinela. Otro debate que parece calar hondo en el ámbito de la comunicación es el de la televisión pública. Después de haber recibido un presupuesto muy importante años anteriores, ahora parecen haber llegado tiempos de austeridad. En el medio de este proceso, afloran las tensiones. Con respecto a la televisión pública, no es lógico que estemos pagando netos de promedio de 85.000 pesos mensuales. No es lógico que tengamos un 30% de ausentismo. El Estado no puede actuar como si fuese un aguantadero de la política. Fue una tarea desmontar el 6-7-8ismo y a su vez dotarla de calidad. Tenemos que defender la guita de todos. A veces no es simpático, pero no nos pagan para ser simpáticos, nos pagan para hacer lo que tenemos que hacer. A ver, ¿con qué boludo? ¿Querés hablar primero, Luis?
O le dejo a la señorita. Sí, adelante, Nancy, te escucho. Y el peor momento de los medios, obviamente, y del gremio, ¿no? En general. Me parece que hay que hacer, en parte, aprovechar la crisis para hacer algunos mea culpas. O sea, cuando yo veo, por ejemplo, la situación de Canal 7, con todo lo que produjo Canal 7, yo estuve también trabajando ahí en algún momento, etcétera. También es cierto que sale un móvil de exterior, y en esto le tengo que dar la derecha, obviamente, a los que están, las autoridades. Sale un móvil de exterior que va a hacer una promo en la terraza de Canal 7 y hay 8 personas alrededor, 8 sueldos, ¿se entiende? Entonces digo, eso, digamos, por un lado se sostiene, y por el otro lado lo que sucede con los medios privados, en donde últimamente, claramente, además de que surgieron un montón de medios que fueron influenciados para hacer política, digamos, más allá de todo, también es cierto que atrás de esos dueños de medios había periodistas como todos nosotros, digamos, que fueron trabajando donde podían. Ahora, la crisis hoy de los medios no está dada solamente por aquellos empresarios K que fueron corruptos y que en realidad compraron medios para influenciar. Hay crisis en los medios, digamos, que son medios dirigidos, digamos, por periodistas de toda la vida. Pero, entonces, digo, me parece que en realidad uno tiene que diferenciar qué es lo que está pasando. En la mayoría y es de los cierto, casos no tanto. Mira, vos trabajaste el año pasado en 2 lugares, en 3 lugares. En Canal 13, que es del Grupo Clarín, que está sano. En Ideas del Sur, que es un escándalo, donde Tinelli es el socio de Cristóbal López, por más que todos ustedes lo ponen a un costado. Y en la FM de Radio Rivadavia, no, los que trabajan con Marcelo, que hablan como de Cristóbal López solamente y de Sousa, y eran socios, ya tienen una responsabilidad. O dicen, che, no cobramos, los cheques rebotados, los taxis que no pagan. Él era socio, más allá del conductor del programa. Y en la FM de Luis Cetrá, de Radio Rivadavia, que fue un desquicio, porque fue una radio que, siendo privada, se aprovecharon de los trabajadores, le pagaban todos los viernes a los chicos de Radio Rivadavia y de la FM. En el caso puntual de la FM, tal vez ustedes más holgados porque compraban los espacios. Entonces me parece, Nancy, que hay que destacar que hay medios sanos que laburan y que no es la crisis de todos los medios, sino que han pasado cada sátrapa te aseguraste un año más de contrato con Vila y Manzano. No hace mucho, no, perdóname. No me gusta ese tipo de chicana. Yo hace mucho que trabajo acá. Pero vos me estás chicaneando a mí porque me decís ustedes, porque trabajé pero con vos hablas de la crisis de todo el mundo y trabajaste en un multimedio como es Clarín, que es sano, y trabajaste en otro con sátrapas. Porque Cristóbal López de Sousa y se trae mala gente. El actual momento, ¿me entendés? Además, hace que la concentración mediática sea determinada. Es decir, cuando viene el gobierno de Macri, ellos lo primero que hacen, obviamente, es avisar que iban a achicar la pauta. ¿Está claro? Que era un delirio. Antes, bueno, está bien, pero lo que te estoy diciendo, lo primero que hicieron fue achicar la pauta. Al que menos, digamos, le influyó eso fue Clarín, que era el que estaba más fuerte. Vos, cuando estás en el Estado, de alguna u otra manera, tenés que ver, porque, por ejemplo, hay un montón de medios alternativos. Yo no te estoy hablando de estos casos puntuales que vos lo que señalás yo le doy a y que son 800 millones, le doy a la pero esto desde ya, ¿viste? lo que te estoy diciendo es, digo, hay casos y casos. Me parece que en realidad está bueno, mezclemos todo y, viste, es todo un descontrol. Me parece que en realidad hay que hacer un mea culpa desde todo punto de vista y también decir que para la reconversión de los medios se necesita también tiempo, porque vos fíjate la cantidad de gente que está quedando afuera y la cantidad de voces alternativas que quedan afuera. Bueno, también es cierto que estamos en un momento donde las redes medianamente... Los medios tradicionales, mirá La Nación, que ha sufrido problemas económicos y tuvo que reconvertirse, y en un momento hasta le quitaban uno de los avances más importantes que tenía para económicamente, porque le sacaban todos los sábados la publicidad de los supermercados y le sacaban toda la publicidad privada y le sacaban pauta. Perfil, con una orden de la Corte Suprema de la Nación. En un país serio la Corte dice algo y se hace. La Corte dice se limpia el riachuelo, se limpia el riachuelo. Le da pauta a Perfil, se lo da. Se rieron de Perfil y no se lo dieron. Entonces hay que diferenciar, porque por más que vos me vengas a chicanear, hay medios sanos. Vos me chicaneaste antes, no te dije que vos trabajaste en 2 medios donde te tocó Cristóbal López de Sousa, Tinelli y Cetrá. Y no es como consecuencia de la Argentina, eso es consecuencia de estos tipos. Un minuto, sí. Luis, vos sos un gran conocedor de este medio. No, yo trabajé bastante poco en la televisión últimamente, estoy al tanto de lo que está pasando. Sí, te trabajó toda la vida, pero digamos, sí. No, todavía no, yo estuve muchos años prohibido, hice muy poca televisión. ¿Quién te prohibió? Ahora hice televisión en forma privada, que hice Un gallo para Esculapio, Sí, pero ya hacía muchos años que no hacía televisión de modo. Pero sé lo que está pasando y me parece que es penoso, y hay una baja en los niveles históricos de trabajo, por lo menos en lo que hace al trabajo de ficción, que es donde trabajamos los actores,
Es evidente, hay un canal que hace 12, 14 años que no tiene un solo programa de televisión de actores, que es Canal 9. Ninguno. Que es de un señor que pasó tiras mexicanas durante una década y pico. Igual le están produciendo muchos programas. Son todos programas de invitados. Esos no son programas de ficción. Por ejemplo, Canal 7, durante los años del kirchnerismo, tenía todo ese edificio magnífico, que es el más lindo y más importante del país, para hacer programas de entrevistas. Porque los programas, decenas de series que se hicieron, fueron tercerizados a través de la Universidad de 3 de Febrero o de San Martín y se hacían fuera del canal. De modo que esto que está planteando el ministro de Medios, de lo que está costando esto, era para hacer programas de entrevistas. Sí, en cambio, en el año 17 se hizo un programa que felizmente tuvo además mucha aceptación del público, que es Cuéntame qué pasó, que creo que es un buen programa y espero que se vuelva a hacer en 2018. Pero en general los programas de televisión abierta hay mucho menos trabajo que lo que históricamente hubo, mucho menos. Por eso hay... Sí. Y la cultura cuesta, porque este es el otro tema, ¿no? Kirchneristas actores dicen, no, porque compran latas. Compran latas, para saber por qué, porque son más baratas y encima, para colmo, le gustan a la gente. Entonces hay muy pocos programas de televisión en los dos canales que hay programas de televisión, que es el 13 y Telefe. Qué ficción, sí. Bueno, los datos para poner un poco, es difícil cuantificar, ¿no? Porque es cierto que estamos viviendo, más allá de todas las situaciones particulares, de corrupción y demás, un cambio de paradigma en el mundo respecto del tema de los medios. Pero, por ejemplo, Cipreva publica algunas cifras de pérdidas de puestos de trabajo de la industria en el 2016, de los periodistas concretamente, y habla de 2.500 puestos perdidos durante el 2016 entre retiros voluntarios, despidos y demás. Sin embargo, también da otro dato interesante, porque pareciera ser un fenómeno novedoso. Dice que entre 2012 y 2015, fundamentalmente en la prensa gráfica, también en diarios y periódicos, los puestos pasaron de 16.372 a 14.452. Es decir, que allí también hubo una merma importante de puestos de trabajo que ya se viene arrastrando propio de todo lo que vinimos hablando previamente. Ahora, ¿esto no escapa a la crisis que estamos viviendo o no tiene nada que ver, Rosendo? Bueno, yo creo que este debate sobre el periodismo y los medios también podemos verlo hacia el futuro, porque este es un debate global. En todo el mundo se está discutiendo esto. ¿Cuál va a ser el periodismo del futuro? ¿Las redes sociales o los medios? Vos estás enfrentando, ya la mitad de la población mundial se informa solo por redes. La otra mitad sigue, ¿no es cierto?, en los medios. ¿Quién maneja las redes? ¿Quién concentra la información en las redes? ¿Cómo la publicidad está yendo a la red? Ahora, esto aparece como una amenaza, pero también lo que hay que ver es cómo se replantea y reformula el periodismo desde las redes, cómo las plataformas se pueden combinar. Pero la crisis es hoy global. ¿Y cómo se maneja este gobierno con respecto a los medios de comunicación? Mirá, yo tengo opinión, y te lo digo desde el punto de vista de la política. Para mí este es un gobierno que hace un par de años pensaba que las redes para la comunicación política eran la clave. Creo que la experiencia lo fue llevando a reconocer que los medios son importantes. ¿Por qué? Son muchas más las veces que las redes viralizan los medios a que los medios reproducen. Es decir, los contenidos los seguimos produciendo los medios de comunicación. Ese es el punto. Esto hace 2 años me parece que el gobierno no lo tenía en claro. Creo que ahora lo ha entendido en claro. Pero sí, para que quiero marcar un punto porque le he escuchado varias veces a Nancy que dice que este gobierno gobierna con los medios a favor. A ver, yo creo que el gobierno no es que gobierna con los medios a favor. Yo en esto voy a hacer una hipótesis y les pido quizás a los más grandes, como son Rosendo y él, que puedan ayudarme en esto. ¿Sabes qué? El otro día estuve pensando y creo que en realidad lo que hay es de lo que venimos, o sea, estamos en una etapa en la cual venimos de un antecedente, que en este caso fueron los años del kirchnerismo, que dejó escaldado a mucha gente, sobre todo a los dueños de los medios. Entonces, la actitud condescendiente que tienen seguramente respecto a un montón de cosas, si Jorge Triaca hubiera tenido ese desliz o ese traspié y hubiera sido ministro de Cristina, no paran hasta que renuncia en la etapa de los diarios. Esto es así, porque él te la dejó picando en el área. En cambio, la dejamos pasar.
¿Se entiende? Pero ¿por qué es esto? Porque en realidad el miedo al pasado es fuerte. Pasaba también en los primeros años de Alfonsín, esa es mi hipótesis. En los primeros años de Alfonsín, realmente la prensa tenía como una especie de cuidado, ¿no?, de esta democracia incipiente. No, la democracia lo volvieron argentina no loco, es... Clarín lo volvió loco, Alfonsín. Después. Yo no sé. Pero- ¡Horrible! No entiendo, no entiendo. No sé, yo tengo esa percepción, que había No, como no, una no, especie pero de... basta ver los ejemplares. Es más, Alfonsín se enojaba con Clarín cada 2 por 3. Duró este menos, momento, ¿no? lo- Raro, se en puede- aquel- no, que en aquel El con el gobierno doctor, actual. es doctor en filosofía política, así que yo lo Muchas escucho. gracias, Nancy. No, yo creo que duró menos. En la época de Alfonsín, a pesar de que veníamos de la terrible dictadura militar, de que lo que tenía que ese gobierno remontar era impresionante, a pesar de todo eso, a Alfonsín se le dio mucho menos tiempo. Yo recuerdo haber leído en prensa artículos muy duros contra Alfonsín. Se le dio un tiempo, tenés razón, y además el peronismo tuvo, digamos, una actitud yendo al tema político A Macri partidario. ya le dieron 2 años. Tuvo ¿Cuánto una más le van a actitud, dar de pero chance? yo creo que ahora efectivamente pasa lo que Pero vos cambiaron decís. los tiempos, la gente ya Hay no se un convence conjunto por de una tapa de un medios. diario. Hay un A ver, conjunto- yo hay un conjunto de entiendo medios la venenosos. retrospectiva Sí. que hace Nancy y es interesante verlo desde el tiempo histórico, pero era muy diferente el contexto. Hoy ya la gente, las audiencias, la opinión pública, los electores, llamalos como quieras, ya no se dejan influenciar solamente por la tapa de un diario. Yo creo que estamos equivocados o erramos Y el lo de análisis las y re- pensamos lo de que las hoy redes que no la existían tapa de en un esa diario, época. sea Clarín, sea Ahora, cual las redes fuese, no eran te nada voltea un diferenciadas. gobierno o te pone un presidente. Ahora sí, Sí, te sí. en un rato te dejo. Sí, a ver. No, que en un ratito te dejo. En un rato sí me deja, sí. Todos nos estamos yendo igual de Yo la estoy, vida. en la vida, sí. tengo algunas diferencias con Nancy, pero tomo, no tiene ninguna importancia. Yo no. Pero ¿cómo fueron los medios con respecto a los primeros años de Raúl Alfonsín? Durísimo, fueron durísimos. Y si no puedo decir, no voy a dar nombres, pero de gente, a periodistas muy importantes de este país, muy importantes, amigos personales míos, que están diciendo cada vez que pueden el dolor que les produce lo duro que fueron con Raúl Alfonsín. Hay mucha gente que dice, yo me arrepiento de lo haber sido implacable, impiadoso con el gobierno. No nos privamos de nada. Por eso mucha gente dice, yo no voté a Alfonsín, pero después me desilusionó. ¿Qué es lo que te desilusionó? La sociedad argentina venía de muchos años de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y entonces la expectativa que despertó Alfonsín fue tan grande, la demanda fue tan numerosa, tan imponente, que seguramente Alfonsín y todo su gobierno no pudieron dar satisfacción. Entonces aparecían, como además no costaba nada criticar un gobierno democrático, entonces nos dimos todo lo justo, lo puteamos todo lo que se nos dio la gana, pero la verdad que terminó a casi 6 años, no terminó lamentablemente su mandato, en una crisis muy, muy grave, pero no recuerdo que sus ministros hayan pasado por los tribunales. Y eso me parece que deberíamos recuperarlo como un buen ejemplo y como una de las cosas que son posibles. Teniendo en cuenta lo que decía Nancy con respecto a los medios y lo que pasó con el ministro Triaca, ¿usted particularmente qué opina? Yo creo que el ministro debía haber renunciado inmediatamente. ¿Y por qué cree que no lo hizo? Porque se equivocó. A ver, Petrella, ¿qué pasó con Triaca? Hubiese renunciado en el mismo momento. Me parece que Marcos Peña, el jefe de gabinete, fue muy claro. Marcos Peña, cuando le preguntaron en alguna entrevista, yo lo escuché, recuerdo que... Desde usted hable, porque sí. Lo escuchamos todo a Marcos Peña, pero desde usted, ¿qué piensa? No, ¿Qué si debe no le van a hacer? decir, No puede pensar si ya habló Marcos Peña. No, porque mi opinión es muy parecida. Nosotros tenemos que levantar la vara. Obviamente, cambiemos, hicimos también campaña con eso, la idea de que se había que levantar la vara y que era lo que pedía la gente, era lo que pedía la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, pienso que Triaca es un muy buen ministro, que ha hecho un muy buen trabajo en un área muy, muy difícil para este gobierno, obviamente, logrando acuerdos sectoriales con los textiles, con autopartes, con el gremio de las motos, con el tema del calzado y el plástico. Digamos, un trabajo infernal. Pero eso no está en juego, ni en juicio, No, Iván. Está en juicio pero la ahí está la evaluación. Ética, se llama ética. Totalmente de acuerdo. Ética. Totalmente de acuerdo. Él se equivocó y hizo algo que no corresponde, no solamente para un ministro, para cualquier funcionario público. Entonces, ¿qué debería hacer?
No, el gobierno, y yo ¿Qué estoy de debería acuerdo con hacer esta según decisión, vos? lo sostiene en el cargo porque creemos que está haciendo un buen trabajo como ministro. No, o sea, es el roban pero hacen, pero es la política. No. O sea, se roban pero hacen, pero no es honesto, pero como es bueno. O sea, es lo mismo. Acá hay un tema, el mismo ejemplo. Roban pero hacen, pero de otro lado. Y no tuve la oportunidad Está de decirlo perfecto. antes. Todos tenemos derecho a nuestras interpretaciones, pero no tenemos derecho a nuestros hechos. Entonces, cuando vos empezás un programa hablando con él, hablando de, por ejemplo, que la pobreza crece, cosa que es mentira, no es cierto, es una mentira, mentiste ahí. Mentira. Mentiste, sí mentiste. Bueno, Cuando decís que la pobreza crece, mentiste. chequeado.com. Cuando vos decís que la economía no está creciendo, estás mintiendo. También estoy estás mintiendo. Sí, porque la Me dicen economía mismo país- lleva me dicen la Disney expansión más larga de los últimos 6 años. Desde 2011 que la economía no crece de manera sostenida como viene creciendo ahora. Obviamente falta mucho, pero mentiste. Estamos muy bien. Cuando vos decís que la inflación crece, estás mintiendo también. También, La inflación mirá vos, es sí. la inflación más baja en los últimos 6 años. Mirá, no lo puedo O sea creer, que, ¿de verdad? y acá hay un tema fundamental y creo que este programa hace un gran trabajo en ese sentido generalmente. A veces cuando hablas vos se equivoca. Claro. Pero es que tenemos, creer. para tener políticas de Estado y para animarnos a Estás mirar a enojado, largo ¿sabes? Que algo te plazo, molestó. para animarnos a mirar a largo plazo, como vos decís, Agredís. Santiago, y es muy cierto, tenemos que estar de acuerdo sobre algunos hechos básicos. Si no, no podemos construir. Este gobierno, hablando de educación y hablando del tema de la robotización, es una de, la verdad, obsesiones de gobierno la educación y el empleo. Y lo que se viene del mundo. Ahora, fíjense lo difícil que es encontrar interlocutores para discutir esa temática. ¿Con quién vas a discutir eso? ¿Con Barrio Nuevo? ¿Con Baradel? ¿Lo vas a discutir con periodistas como Branca acá, que Si dice tenés con cualquier periodistas cosa? amigos lo puedes No, hacer. es un desafío enorme y yo lo digo desde el gobierno. Sí, ¿sabes qué? encontrar los Lo interlocutores tenés que discutir para con discutir Baradel, la lo agenda tenés de que largo discutir plazo. con Barrio Es un Nuevo, lo tenés pega que discutir fundamental. porque eso significa gobernar. No, bueno, gobernar no, significa pero- poder amigo de discutir todo, con todos. obviamente, y intentamos Eso, a ver, ¿qué es permanentemente gobernar? Para Nara? mí es poder hacer política Pero vos con creés todos que los este sectores. gobierno lo hizo. ¿Vos creés que Pero- este gobierno ganó 2 elecciones seguidas Mintiendo. por sorteo? Mintiendo. No, para nada. Y entonces debe saber. Pero- Algo tiene que saber, Pero por están favor, hablando- muchachos. están hablando- No jueguen más a no ver el sol, por favor. Pero Luis, a Se ver, equivoca está el diciendo gobierno. Petrella recién Pero que en ¿cómo? realidad, Pero- ¿con quién va a Pero discutir? ¿cuándo viste vos es que que un lo presidente, discutimos, cuando lo viste vos que un discutimos, presidente pero muchas hable veces más ellos que ni con lo los llevan a la gobernadores de la altura. oposición? Hable con la oposición, logren los acuerdos del 2016. ¿Qué está diciendo que hay que hablar con Barrio Nuevo? Se debe haber hablado con Barrio Nuevo y con todos los dirigentes. Y efectivamente, Triaca ha sido y es por el momento un excelente ministro de Trabajo que ha cometido un error. Y lo que tuviese, te digo, que hacer era renunciar. Pero, Luis, y está yo te en doy- todo Pero, caso firma un la acuerdo, responsabilidad por favor, el gobierno de aceptarle o no la renuncia. Doctor, sí. Sí, el tema Triaca para mí es sumamente grave, porque se dice solo ético, y no sé si es solo ético, por ejemplo, el pagar en negro a un empleado. No sé si es solo ético el hacer emplear a este empleado por un sindicato intervenido. Hay ilícitos ahí. Sí. Entonces, si un ministro de la democracia, que tiene que defender el Estado de Derecho, comete esos ilícitos, no puede seguir en su No, puesto. pero es bueno, Hay dos casos, me parecen muy interesantes, en democracias importantes. Uno es lo que pasó anteayer en Brasil. Exactamente lo mismo. Igual. La hicieron renunciar a la ministra de Trabajo, no siguió ni un minuto. Y otro en Estados Unidos, quien había sido designada como ministra de Trabajo, antes de ser designada, ustedes saben que hace falta el acuerdo del Senado, y el acuerdo del Senado solo se brinda cuando hay una cantidad de audiencias públicas. En esas audiencias públicas surgió que tenía una empleada peruana que no estaba declarada. Se terminó. Hoy firmó No un pudo- acuerdo, no tuvo acuerdo. hoy firmó un Entonces- acuerdo Sandra Heredia, hoy firmó un acuerdo Sandra Heredia con Carlos Triaca, el hermano del ministro, por un monto indemnizatorio de 340.000 pesos. Lo llamativo del monto indemnizatorio que se fijó es que justamente lo que reconoce de manera implícita este monto es que una parte del salario, aun cuando fue blanqueada, estaba en negro, porque justamente ella declaró cobrar un monto menor, pero aparentemente una parte era en blanco Pero y la lo- otra en negro. lo más Incluso su abogado interesante- defensor Huartel Lazaño dijo que Sandra Heredia reconoce que desde 2012 a 2015 trabajaba en negro y que 21 días exactamente antes de que el PRO ganara las elecciones en el año 2015 fue blanqueada hasta el 8 de enero de ese año. Solo un 40% de su sueldo era pagado en blanco y el resto lo recibía fuera del recibo Pero del lo, que sueldo. lo más Es grave, brillante ¿no? de esto, discúlpame, tomando tu información, lo más brillante de esto es con quién firma el acuerdo.
O sea, ¿a quién Con el viene el hermano. juicio después? ¿O de quién? No lo firmó con el No, ministro. con Carlos, Por porque eso dicen digo, que era no empleada de importa ni Carlos cuánto le Triaca. pagaron, ni de qué, ni nada. Lo firmó con el hermano, lo hizo responsable al hermano, listo, tenemos un tema menos. Pero show. ¿entiendes? Pero ¿sabes por qué es eso, Nancy? Porque quieren volver a un escenario. Triaca formalmente vuelve el 29 de enero de las vacaciones de Chapalmalal, salvo que haya alguna actividad en el medio. Y lo que quieren es armar el escenario ya de cuando vuelva Triaca y Está todo tenga que solucionado. responder a la prensa, ya está cerrado el tema Sandra Heredia. Y no está cerrado, porque falta la pata del SOMO, No, que pero está yo creo, investigado claro. está siendo investigado en la Oficina ¿Por quién? Anticorrupción. Oficina Anticorrupción. Lo que te voy a Bueno, decir- yo creo que Laura Alonso ahí va a tener la oportunidad histórica de que todo el manto de duda... También está interviniendo la justicia, porque además claro. no Sí. solo es el ministro Pero el que también está, es alguien, pero- sino también un juez Sí, federal. pero es el el que punto es que ahí Laura Alonso, de tantas críticas, va a tener la oportunidad de avanzar, sobre todo en 27 altos funcionarios que están siendo investigados en distintas causas. ahora- Por eso la premura Sí. y el apuro este- para a arreglar lo ver, de y Sandra. este Estado cada vez más pesado, porque ya la Argentina no soporta un Estado tan pesado, y siguiendo los números, nosotros podemos ver que cuando se va un gobierno, sigue estando la misma cantidad de gente y después el gobierno mete hay más más. su gente. Entonces, a futuro, ¿cómo vamos a hacer si los futuros gobiernos siguen metiendo cada vez más personas? Familiares, amantes, amigos, Yo tengo que, enemigos, yo perros. tengo que creer lo que dijo el presidente, que van a tratar de bajar los costos, el costo del presupuesto nacional, el costo del personal estatal, que depende algunos del Estado, otros de las provincias, no hablemos de las provincias y de los municipios, pero es verdad, sobre todo porque hay una cosa que es real. Hay en organismos del Estado donde los empleados que cobran no podrían entrar físicamente al edificio porque no tienen dónde sentarse ni hay baños para ellos porque hay una cantidad enorme de ñoquis. Acaba de pasar en la Congreso. Cámara de Diputados La que biblioteca saltaron del Congreso. 200 de un día para el otro porque no van a trabajar. Está lleno de puestos de ese tipo y efectivamente hay que sacárselo encima porque si no, el famoso tema que es cierto, no es ningún invento, del déficit fiscal no se va a poder resolver con una superabundancia Pero, Luis, ¿tienen de alguna- gente que además no hace falta. Tienen alguna contradicción, porque han creado muchos ministerios, muchas secretarías, mucha gente que está Sí, sin hay que ninguna terminar función. con Yo eso. creo que, acá en el caso del SOMO, un sindicato intervenido, 200 personas. Más de 200 ha personas. costado poner en dependencias del Estado el famoso identificador de la huella, porque los sindicatos se han opuesto, porque hay gente que directamente no iba o había tomado la costumbre, que lo registraron, que hacía un ingreso sin entrar y hacía un egreso sin salir de los edificios. Porque cuando vas contra eso, te encontrás con que rápidamente hay una ola de despidos. Hoy en el Hospital Posadas, que depende de la Nación, el 70% de las personas que están en negro. Porque tienen contratos anuales o son monotributistas. El Estado tiene a casi todo el personal en muy malas condiciones. Hubo un blanqueo ahora en la provincia, Es cierto, que fue sí. un milagro de María Eugenia Vidal, porque toda la gente está todos los años en diciembre, me renovarán el contrato. Eso es estar en negro, por más que vos firmes un contrato. Y me parece que como, Iván, hay que levantar la vara, habrá mejores ministros, no es el Nadie único es genio, imprescindible. extraordinario ministro de Trabajo. Hay que poner límites, y no podemos tener 23 ministerios. Sin duda. Porque hay Pero- gente que está cobrando 2 pesos 20, ¿no? Y tenemos 260.000 planes que pagar. En relación a eso hay que resaltar, ¿no?, que este va a ser el primer gobierno que implementa una reducción de cargos políticos en el Estado. ¿Cuándo? Y es Ahora. el mes que viene, que está por Pero salir. Iván, ¿cuándo? Digamos, el Dicen primer que gobierno que despidieron 10.000 reduce, y el tomaron primer gobierno 10.000. que reduce los cargos políticos en el Estado. ¿no? También hay Donde que tener en una cuenta función en la política. Hay que tener en cuenta también la toma de decisiones. Digo, viste que para llegar a presidente en este país, inexorablemente te tienen que ningunear antes. O sea, a Macri se lo ha ninguneado mucho antes de que llegara a presidente. Y al principio también, digamos. Pero a mí me parece que tiene algo que es muy interesante e inteligente y que tiene que ver con cómo toma las decisiones. Nosotros estamos hablando del tema Triaca pensando que el tema Triaca ya está resuelto. Para mí no está resuelto, pero se va a resolver en los tiempos de Mauricio Macri, que es el presidente que ahora está en Rusia, que tiene que elegir quién lo va a reemplazar y que cuando esté convencido de quién lo va a reemplazar, en todo caso le dará un toquecito. ¿tá? A mí me da Como esta se lo ha dado sensación. varios, sí. Obviamente, Claro. en sus tiempos. Y eso, digamos, hay que también rescatarlo, porque evidentemente no es un presidente que, a pesar de que está muy atento a lo que dicen los medios y las redes sociales, sobre todo Marcos Peña, evidentemente también cuando tuvo que recular, reculó. Entonces digo, me parece que el tema Triaca no está terminado. Me
Me parece que evidentemente deben estar analizando de qué manera. Y Es que más, hoy tomará la circularon algunos nombres de eventuales Bullrich reemplazantes. decía, Uno ¿no? era Marcelo Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Otros que circularon, bueno, desmintieron la información, pero hay un ruido y una interna dentro del propio gabinete de aquellos que creen que es un ministro desgastado, que incluso tiene por delante uno de las misiones más difíciles y complejas que enfrentará el gobierno, que es la negociación paritaria con los sindicatos, la eventual reforma laboral o desdoblada o como fuese. Entonces, la reforma laboral, complejo. el gobierno ya sabe que no sabe que no sale por ley, digamos, Consenso, este año. Ya saben que el Congreso se cerró, chicos. Después del escándalo de diciembre se cerró el Congreso. Vamos a estar dibujando que sí, que van a ir todos, que van a tratar de hacer una cosa y la otra, pero en realidad está claro para este gobierno que este año muchas cosas del Congreso no van a salir. Esa es un Pero poco es que la si hay un percepción. mega decreto que fue firmado hace dos semanas Pero el y que DNU es legisla, eso. y El que DNU que- legisla entre materia penal y tributaria, cosa que no se puede, y el doctor Sapsay esto lo puede ratificar o refrendar. Lo ratifico. Y bueno, y entonces justamente tiene que esperar la oposición a que se vuelva a juntar la comisión bicameral para decidir si le da validez o no al decreto A de ver. necesidad de urgencia. Sí, por favor. Rosendo, ¿qué debería pasar con este ministro tan criticado y cuestionado? Perdón, yo tengo entendido que le presentó la renuncia al presidente. Ahora, como dijo Nancy, el presidente... Cuando él quiera. El presidente, ¿no es cierto?, lo retiene. Yo supongo, esto es una conjetura, que lo que el presidente no quiere es darle una victoria a los sindicalistas en el momento en que el gobierno está pujando con el sindicalismo. Creo que acá hay una, ¿no es cierto?, una cuestión de tipo... De tiempos, de tiempos. No, ¿sabes lo que pasa? De no mostrar como una debilidad o una victoria del adversario. ¿Quién marca la cancha a quién? ¿no? A ver un minuto, sí, por favor, que lo quiere despedir a Luis. Lo que pasa es que no hay avisos acá. Ustedes no van a la tanda. No, arrancamos con un corte Si no se va el rating, ¿sabes? Pará, a pará un dónde? minuto, me tengo que ir. Es así, pero ¿qué tenés que hacer? Arranco con un corte de 48 minutos. Vuelvo a 750 minutos. Y ahora voy a otro corte que dura 758 minutos más. Me gustó cuando empezaste el programa con esa cosa muy de esperanza. Mira, el que siempre hablaba de eso era Pichichi, Daniel Scioli, ¿lo tenés? Que siempre decía con fe, con esperanza. Pará, no. A esto quiero ir. Cuando uno habla de esperanza y sé del lugar que vos lo haces, un tipo que las ha visto y las ha pasado todas, quiero creerte. Aparte, lo único que nos queda es prácticamente una cuestión de fe. Decinos algo lindo para yo creo ir que a dormir bien. Yo creo Sí. que estamos en un momento mejor. Yo creo que hay un momento mejor. Que creo que hemos tomado en alguna medida, nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que implica la democracia. La democracia lo pone frente a una cantidad de derechos, pero también nos enfrenta a una serie de responsabilidades con las que nos tenemos que hacer cargo. Digo, no se puede poner un vigilante en cada semáforo de la ciudad de Buenos Aires para que la gente no pase en rojo. Hay un acuerdo social donde nosotros no tenemos que robar en los supermercados, no tenemos que pasar en rojo, tenemos que revisar algunas cuestiones de nuestra propia responsabilidad. No tenemos que, si se le vende a los chicos bebidas alcohólicas en los kioscos y alguien lo denuncia por radio, no se dice faltan controles, se dice que inescrupuloso el señor que le vende alcohol a los menores. Digo, tomar algunas responsabilidades Mira, sociales. tenemos un informe preparado con eso, pero qué lástima que te vas. Porque eran los argentinos fuera de la ley. ¿Viste lo que ha pasado con los cuatriciclos? Nunca logramos reglamentar cosas que nosotros la tenemos que solucionar. ¿Cómo así. es? Sí. Pero que además hay una cosa muy particular con los accidentes automovilísticos. Nosotros tenemos 10 veces los muertos de la guerra de las Malvinas por año y no baja eso. Sin embargo, no es un clamor popular, porque no haya que ministro, gobernador, intendente o concejal echarle la culpa cuando vos querés pasar mal un auto. No hay rutas, igual no hay autopistas, sí, en siempre la esto, misma. hoy el diario muere un chico de 7 años y hoy hay una foto con una familia entera. Entonces, esto es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros y no tener vergüenza ni el falso pudor ¿qué nos pasa de afuera, Luis? decirle, Sí. oiga, señor, no puede hacer eso usted con sus hijos. ¿Pero qué nos pasa afuera? Pues yo creo que acá ¿Por qué hay- creemos que eso no es de hombre ser vigilante? No es ser vigilante, es ser un ciudadano que se le enseña, que hace docencia con otros ciudadanos. Dice, por favor, no podés ir, aunque sea en la arena, con toda tu familia en un ciclomotor.
no es normal. Ahora, pero ese Dice, mismo no, pero hombre, no sí. podemos tampoco cometer la cosa tan antipática de no cargarle nafta si nos llevan casco. ¿Viste? Algo tenés que hacer, porque digo, no hay para todo un vigilante para todos. Tenemos responsabilidades y yo creo que esto va a tardar, pero nos vamos a hacer cargo. Es decir, ya algunas cosas están pasando en que la gente ve las cosas de otro modo. El tiempo pasó y creo que nosotros también tenemos que aprender a tener la capacidad de enmendarnos. Nosotros esto nos lo arrogamos, nos arrogamos este derecho. Ahora, hay gente a las cuales no le otorgamos este derecho. Por ejemplo, a la policía. La policía son todos malos. En este país no hay película de policía, porque no puede haber un policía bueno, ¿no? ¿Viste? Son siempre malos los policías. Y además no se los saluda en lo posible, y ahora que estamos en democracia lo maltratamos y nos damos todos los gustos. No es mejor. Nosotros necesitamos a la policía, porque cuando te pasa algo, vas a la policía a que te asista. Entonces, esto de un trato normal, afectuoso, respetuoso con el que no conocemos, se tiene que recuperar. No puede ser que yo no solo haya perdido amigos que se han adherido al kirchnerismo, es que me he transformado en enemigo de ese hombre y de esa mujer. ¿Por qué? Esto es porque es así. Porque la cerrazón y el fanatismo llevan a eso. ¿Y no terminás haciendo lo mismo de lo que estás criticando? ¿No te estás transformando en lo mismo que No, criticás? no, digo, me tratan... A vos te tratan. A mí como Pensé como que si era- fuera un enemigo, no alguien que piensa distinto. Esto lo tenemos... ¿Quién lo va a resolver? El Congreso no lo puede resolver. Esto lo tiene que resolver la sociedad argentina. Y en eso tengo esperanza. ¿Qué Y querés ya que decir? recordábamos a Alfonsín, podemos recordar aquel libro de Nino, tan importante, Un país al margen de Al la margen ley. de la ley. Así, de Carlos Nino. Ese es el título de aquel libro. El de título, 1992. del libro Sí. es Un país al margen de la ley. Tenemos el informe ese, la Argentina fuera de la ley. Carlos Nino. Para que te quiero consultar esto, porque vamos al informe ya, pero esa misma familia que sale toda junta andando en un cuatriciclo, cuando el padre va seguramente a llevar a los chicos a Disney, se alquilan un auto y van todos respetando las normas. Por supuesto. Digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que acá no respetamos absolutamente nada y afuera nos cuidamos. Es siempre la contradicción argentina. Mira el informe, mira. ¿Cuál es la principal acción que define nuestra argentinidad? Tomar mate, bailar tango, comer asado, transgredir las normas. La Argentina del todo pasa. La cultura del vale todo. Se puso a discutir con nuestro inspector. Venían con 8 pasajeros. Cabandier, te estaban pidiendo los papeles de seguro. Una flaquita desubicada que me decía que iba a solicitar mi vehículo. Esta chica necesita un correctivo. Yo soy más guapo que vos. Bueno, me querés firmar la boleta, no. Hay funcionarios con cerca de 30.000 pesos de deuda en materia de temas de tránsito. Sergio Berman, 25.414,25. El ministro Aranguren se le juntó 8.000 pesos. Germán Garabano, 14.370 pesos. El presidente central debe casi 40.000 pesos. Cada vez que se transgrede una norma de convivencia nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Lo peor es que muchas veces esa falta de respeto termina en tragedia. De los errores, los argentinos no aprendemos. Otra vez un pibe murió en un accidente de cuatriciclos. El fiscal confirmó que el nene de 7 años que falleció a bordo de un cuatriciclo iba manejando. Palma, imprudencia en Panamericana. Agencia Nacional de Seguridad Vial denunciará al piloto por manejar a 285 kilómetros por hora en la autopista. Un error que cometí. Creo que si hay que tener alguna sanción por eso, lo tendré que hacer. Cintia Fernández grababa con su hija un cálido video. Su pequeña viajaba de pie en la cajuela de la camioneta, con un claro peligro para la menor. Un pibe que va en una moto y va haciendo este tipo de piruetas, ves que la General Paz. Manejando a toda velocidad sobre la General Paz, tomando. A los tiros además, ¿eh? ¿Cómo llegás a correr una picada en medio de las 9 de julio? En el momento de calentura, por decirlo de una manera, uno no piensa.
Esa argentinidad que tanto nos ha costado, Luis, para cerrar el tema, para liberarte finalmente, esta argentinidad, siempre los argentinos nos jactamos de que somos los más pioras, los más vivos, los más pillos. No nos va bien. Y no nos va bien, nos termina costando carísimo. ¿Ves alguna solución posible o en qué podemos cambiar para empezar a mejorar? Yo tengo esperanzas y que sí, me gustaría que mis nietos tengan un país mejor, o por lo menos un país donde tenga las mismas posibilidades que tuvimos nosotros, los que ya juntamos unos cuantos años. Gracias, señor. Gracias a todos. Buen Gracias actor. y buenas noches. A ver, señora, ¿usted cómo es con el tema de la argentinidad? ¿Sí? Soy horriblemente argentina. La verdad que sí. O sea, evidentemente el respeto a las reglas no está dentro de los códigos del ser argentino. Y es lamentable, pero es así. O sea, y no sé si tiene que ver con algo cultural o que tiene que ver con algo intrínseco en nosotros, pero tiene que ver con esto. O sea, evidentemente es un país en donde además hasta no solo se respeta, sino que se valora, se cuenta como, mirá la vivada. Se que festeja hice, ¿no? un Se poco, festeja. ¿no? Sí. El encanto atroz de ser argentino estaba buscándolo en Google, en los libros, porque es un libro de Marcos Aguinis que leí una vez una nota que refería a ese libro. Y hablaba de que, claro, los argentinos dividimos entre los vivos y los giles. O sos vivo o sos un gil, ¿no? Pareciera que esa es la ecuación. No existe otra posibilidad. Cambalache de Discépolo, no lo recuerdo. Bueno, claro, pero entonces, ¿quién quiere ser un gil? ¿No? Nadie. De alguna manera todos queremos estar del lado del más vivo o del ganador. Y eso me parece que es el paradigma que, bueno, si lo miramos con esperanza, como dice Brandoni, podríamos cambiar, porque eso está solamente hay una esperanza. en nosotros. Vos fijate que en realidad los programadores argentinos y todo lo que tiene que ver con las nuevas industrias relacionadas justamente con los hackers, etcétera, vienen a buscar muchos acá. Por esta cosa, fabricamos hackers, bueno, digamos, claro, fabricamos hackers que después son los que hacen, obviamente, el trabajo de seguridad de las empresas, ¿no? O sea, tiene un poco que ver con todo esto. Entonces, digo, me parece que son características, pero también yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. En el tema, por ejemplo, del control de tránsito, son nuestros hijos los que nos marcan. Nos marcan, digamos, la regla. Igual el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Exacto. También. Entonces, me parece que en realidad en ese sentido está habiendo un cambio de paradigma, dado justamente por los más chicos, ¿no? Pero les voy a dar algunos ejemplos decepcionantes de las últimas horas. En Pinamar, donde la mayoría que van supuestamente pertenecen a clases que, como mínimo, por la puerta de una escuela, un colegio, una universidad fueron. O sea, tuvieron un nivel educativo. El grave problema que tiene el intendente es que los inspectores son insultados de arriba abajo, descalificados y destratados, como hizo San Paoli, que le dijo, vos que ganás 100 pesos al que le hizo un control porque estaba alcoholizado. Rechazan los controles directamente. Rechazan los controles, los destratan, le dicen, ¿qué papel tenés que venir acá? No podés ir a la playa. Una falta de respeto total. Lo que sucedió en Quilmes, donde una persona empuja a otra con un carrito, discuten por una caja, lo terminan baleando en la puerta y después esta persona muere en el día de hoy. Marca una intolerancia porque no es un caso excepcional. Cuentan ahora los empleados de los supermercados que hay muchísima gente que se agrede por un puesto, por un lugar en la caja, porque usted está primero, porque usted está segundo, pero alguien va armado y termina hiriendo a otra persona. O sea, son ejemplos malos de una sociedad muy intolerante, donde la ley o la norma es opcional. Si me gusta lo hago. Los ministros es un papelón que deban la cantidad de boletas que deben, algo tiene que ver con la ¿no? individualidad y con el grupo, porque cuando viajamos al exterior, sobreactuamos el cumplimiento de las normas. Porque no es optativo, Rubén. Yo voy a Uruguay y no estoy con la luz prendida del auto y cuando voy a salir del país me dice, señor, usted debe tanto, sí, pero no sale. Pero, Paulo, podrías chocar continuamente al principio. Incluso cuando vamos a vivir afuera, no estamos entre las colectividades que tienen los rankings de peligrosidad más grandes. Todo lo contrario, nos asimilamos quizás lo que y tenemos... sobrecumplimos.